pero mi gran debut fue en un América Chivas, en el Jalisco, y el técnico era Alfio Basile. Alfio. Sí, Alfio, ahí me... ¿Qué personalidad es entrenador? No, un señorón y un señor que sabía gestionar muy bien, tenía el grupo contento, quedamos líderes con él, después nos descalifica a nuestro Coco, que era Pachuca. Él no aceptó a Ailton da Silva en el mismo equipo, porque Ailton fue primero al América. Ah, mira, no sabía. Ailton fue primero al América. Entonces, Sí. antes de Jugó Pumas. aquí en San Luis. Sí, Ailton después llegó llega acá. al Atlas, pero después cierto. lo quiere el América. Y entrena, hacemos pretemporada y Ailton está con Coco. Siempre fue muy importante guiarnos porque no era fácil competir y saber que estabas casi, si recuérdame, como 10 puntos abajo, creo que Sí, estábamos. creo eran 12. 12 o 10, entonces nadie quería venir y Raúl nos hizo saber que nadie quería venir a este club a jugarse el descenso. Pero- Nosotros veníamos de perder contra Morelia, ¿te acuerdas? Casi ahí en sí. último minuto y veníamos Ya hechos hundidos. pedazos, sí. En el avión, en el charter, hechos pedazos. Yo es que ya estaban descendidos ahí. Exactamente, 90%. estábamos prácticamente descendidos. Y me regreso un poquito. A este equipo nadie quería venir, porque prácticamente teníamos muchos puntos abajo. Y Raúl hizo una gran labor. Pero bueno, vuelvo a ese regreso que tuvimos de Morelia. Estábamos todos serios y tratando de encontrar respuestas, ¿no? Pero siempre voy a enfatizar mucho el tema del técnico, ¿no? En este caso, Raúl se dio la tarea desde el día 1 de la semana, decir, chicos, vamos a trabajar como lo venimos haciendo, este equipo tiene una personalidad importante y vamos a luchar hasta lo último, no sabemos, pero vamos a luchar hasta lo último para ganar este partido, enfocarnos en ganar este partido, El de ¿no? Atlas. El de Atlas, ¿no? Se ganó. Y se ganó, y se ganó. Este señor no fumaba, ¿te acuerdas que antes se podía fumar? Y este señor decía, de repente agarró y dijo, Hugo se cambió de lugar y en un partido le decía, Hugo, vení, sentate acá. O sea, caballero, así, totalmente. Totalmente cabalera. Pues bueno, estamos grabando ya. Ya. Muy Listo. bien. Así me gusta arrancar, que los En una invitados, charla, ¿no? sí, que los invitados empiecen a contar una anécdota sin que se den cuenta. Ah, Y claro, así salen perfecto, las perfecto. mejores charlas hasta ahora. Claro, no, excelente. Naturales. Naturales, así empezó Como el debe profe ser. Raúl, tú estabas acá Sí. calentando Ajá. a los chamacos. Ay, Y por si así. Raúl tiene más historias que, ¿verdad? Sí, ¿no? Que Que Walt Disney. Walt dice, Disney, y te la larga y te la cuenta re bien, o sea, Raúl, Y te lleva ahí. Te un maestro, sí, un maestro de eso, la verdad. No, sí, pero hoy yo me tuve que vestir de gala, bueno, siempre he visto de gala, pero hoy más de gala todavía. Porque señor Alfredo Un gusto. González Tahuilán, ya hicimos nuestras presentaciones previas, Sí, sí. porque hoy tenemos a una de las personas que más me ha hecho llorar en un estadio y por las buenas. Digo, la verdad, te voy a ser honesto. Pinche Colo me sacó la última lágrima de mi... Se exprimió ahí. Sí, no, ya Listo. acabó, pero tú empezaste. Sí, tuvimos la fortuna de poder conectar ese cabezazo porque pues ya eran los últimos minutos y el equipo se volcó al frente, ¿no? Es injusto, ¿no? Que nomás el gol del milagro. No, pues, o sea, ¿Fueron los dos? Sí, los dos goles. Es que sin el gol de Tawi, el No gol del pasaba milagro nada. no tenía sentido. Exacto, ¿no? Y el segundo lo conecto yo, También, ¿no? lo conecto Sí, yo. la peinas. Pero mi pensamiento en esos segundos es, si giro la cabeza mucho, la voy a sacar. Entonces nada más la conecto así, pero se la encuentra el arquero. El poeta. El poeta Pérez, Gol. que lo acabo de saludar hace unas semanitas. Ahí jugamos un partidito y ahí lo saludé, pero sí, pero el objetivo de ese grupo era salvarnos y pues no te voy a contar porque seguramente ya lo has visto. La forma como se celebra, la forma como esas ganas o esa euforia de saber que ese gol nos iba a dar la oportunidad de todavía quedarnos en primera, ¿no? Y no quedarnos sin actividad, o sea, sin trabajo, pues, de jugador profesional de primera división, ¿no? Es Sí. por eso que, perdona, No, Arturo, sí, dale. que el fútbol ya no tiene tanta emoción. Exacto. se perdió. Sí, Se ha perdido eso.
Que también lo decimos, de este lado está San Luis, ¿de qué lado trae la de Dorados? Ah, ¿por qué lo traigo? En representación de... Esa. Él venía y estaban jugándose el descenso directo. Dorados verdad. contra el A la San misma Luis. hora. A la misma hora, solo hora del Pacífico y hora del centro. Es correcto. Y hay hasta un color de Faitelson, Sí. emocionante, Sí. donde narra el gol de Tawi, Sí. que no pasa nada, así dice, algo así. Y luego narra una un atajadón de Bernal a Sebastián Abreu. Es lo que te iba a decir. O sea, si allá hubiera ganado Dorados, no hubiera servido de nada. No, los goles. no hubiera se servido. perdía. No hubiera servido, porque te cuento un poquito. Nosotros veníamos de perder contra Morelia, ¿te acuerdas? Casi ahí en sí. último minuto y veníamos Ya hechos hundidos. pedazos, sí. En el avión, en el charter, hechos pedazos. Es que ya estaban descendidos ahí. Exactamente. 90%. Estábamos prácticamente descendidos. Y me regreso un poquito. A este equipo nadie quería venir, porque prácticamente teníamos muchos puntos abajo. Y Raúl hizo una gran labor. Pero bueno, vuelvo a ese regreso que tuvimos de Morelia. Estábamos todos serios y tratando de encontrar respuestas, ¿no? Pero siempre voy a enfatizar mucho el tema del técnico, ¿no? En este caso, Raúl se dio la tarea desde el día 1 de la semana, decir, chicos, vamos a trabajar como lo venimos haciendo, este equipo tiene una personalidad importante y vamos a luchar hasta lo último, no sabemos, pero vamos a luchar hasta lo último para ganar este partido, enfocarnos en ganar este partido. El de Atlas. ¿no? El de Atlas. ¿no? Se ganó. Y se ganó, Sí, se claro. ganó. Pero todo en contra, iban perdiendo. Empezamos perdiendo con un gol de Tito Villa, de cabeza. Y después tu empate. Después y luego el empate. el famoso gol del milagro. Gol del Pero milagro. luego en Culiacán se vivía que estaban fallando Sebastián Abreu. Y para los que no saben, Es un equipazo estaba Guardiola, Guardiola. Lillo, que es un técnico. que ahora es su auxiliar, me No, parece. y es bueno, a la postre se van a convertir en unos monstruos. Bueno, Guardiola. Pero Lillo ya era un gran técnico. Ya Lillo era, ya era. claro. Guardiola viene a aprender de Lillo Sí. y de la Volpe a la Liga Mexicana, si no, no hubiera venido. Me parece que fue así. Lo convencieron Sí, totalmente. lo sí, convencieron. Estaba Abreu. Yo conocí, ahora que estuve en Culiacán, gente que trataba con Guardiola y que muy bien, o sea que el señor los trataba, uno que es Ninchevo, un señor ahí muy, muy sinaloense que nos contaba anécdotas de él y sí, la verdad que bastante bien, como ves. Estaba ¿cómo se llamaba el brasileño? Yarley. Yarley, que también era un Jugadorazo. Pedro Yarley. Pedro Yarley, que venía de Boca Juniors. Sí. Jugadorazo. Tenían un equipazo ellos. O sea, la verdad, ellos nos ganan 1-0 también allá. A este equipo que no desciende. O sea, nos ganan 1-0 allá en Culiacán. Y gol de cabeza, me parece. No sé si fue de Abreu, no sé, no me parece. Puede ser de Yarley o Diego Latorre también. Ajá. Era un equipazo. Un equipazo, entonces, pero tuvimos la fortuna de quedarnos nosotros. Yo voy a decir esto, ese equipo estaba diseñado para no descender. Claro. San Luis no sé si No estaba se diseñado sabía. para... A ver qué pasaba con San Luis. Sí, sí. Pero Dorados estaba diseñado para no descender. Era un equipazo, una nómina, todo. Sí. Sí, yo la verdad que sí resalto mucho ese equipo porque éramos un equipo muy trabajador. Un equipo donde a lo mejor no había tantos nombres. Mucho esfuerzo, ¿no? Mucho esfuerzo, mucha humildad, Carácter. carácter. Teníamos una basecita de gente que veníamos de Fuerzas Básicas del América. Entonces nos hizo fuerte, aunado siempre al trabajo del cuerpo técnico. Siempre fue muy importante guiarnos porque no era fácil competir y saber que estabas casi, si recuérdame, como 10 puntos abajo, creo que Sí, estábamos. creo eran 12. 12 o 10, entonces nadie quería venir y Raúl nos hizo saber que nadie quería venir a este club a jugarse el descenso. Pero ¿no? dio muchos golpes de autoridad, ¿no? De disciplina el profe, Totalmente. cuando Veiga se fue, Total. llegó tarde y detalles así. Sí. Que ustedes ahí se metieron. Me acuerdo que estabas tú, estaba Carlito Sánchez, Claro, Leo. estaba Leo Olmedo, estaba Jagger. el portero era el grande, estaba el Jagger, estaba Ángel Álvaro Mena. Ortiz, estaban así infinidad de jugadores mexicanos bastante buenos y algún extranjero como era el Colo era banca, ¿eh? Era banca. Nomás jugó Siempre esos fue. 15 minutos, me Jugó parece. el primer partido, ¿te acuerdas? Esa es Ajá. buena anécdota para que la sepan nuestra gente. Sí. Jugó 15 minutos, entró de cambio en Tecos y Raúl lo saca. Sí. No, y de ya no jugar. vuelve a aparecer hasta la el gol jornada, del hasta milagro. la última jornada y mete ese gol. Pero el profe cuenta
que en la banca todos estaban ya entregados así. Sí. Y el único tipo que calentaba era el Colo así. Esa nos la contó también Américo. Y volteó a ver y dijo, vas. Y fue el que metió el gol. ¿Qué? Pero porque estaba activo. Y quiero resaltar también una cosa de Guerrero, que fue un tipo que siempre entrenó al máximo, que siempre apoyó. Porque cuando no juegas, pues a lo mejor estás molesto, ¿no? Claro. Sí, y haces problemas. y todo. Y lo resalto porque igual se lo dijeron después de ese gol, le dijeron gracias por tu actitud, gracias por apoyar. No eras titular, en los interescuadras que hacíamos en esta cancha, siempre estaba dispuesto. El tipo tenía mucha capacidad, Sí. pero bueno, a veces no se metía de lleno, pero nunca dejó de apoyar. Y eso es de resaltar. No, y grupazo así. Eso es de resaltar, sí. Sí, es obvio. Y yo quiero ampliar más, sobre todo porque estamos hablando sí, del gol del milagro y toda esa situación, pero no se queda ahí Tahuilán. Tahuilán es un tipo que llegó con hombre, no llegó cualquier Sí, claro. hijo de vecino, venía del América de ser campeón, venía de jugar en un montón de figuras donde él era titular. Y ahí nos puedes contar algo, quién fue tus entrenadores, a cuál le aprendiste más y qué campeonatos fueron los que lograste. Claro, yo bueno, desde los 11 años estuve en el América. Desde la escuelita me comentaba el Doc Velázquez que te Sí, conoció. me conoció de chico, el Doc Velázquez. Desde los 11 años llego al América y ahí hago todo mi proceso de fuerzas básicas. A los 15 años empiezo a ir a la selección nacional para el premundial de la sub-17. Sí. Y fue todo un gran proceso, el que tuve una buena formación de estar en un club grande, donde te forman, donde te inculcan disciplina, donde te inculcan que te tienes que preparar porque todos te quieren ganar. Claro. Y bueno, después ya salto al profesional, sub-17, había tercera división, y luego segunda división, y luego era la reserva en ese entonces. Sí. Entonces ya vas escalando ahí peldaños. Y el primer técnico que me promociona a mí es Carlos Quise. Ok. El paraguayo. Carlos Paraguayo, Quise. sí. Sí, Carlos Quise. Antes de eso, yo ya había hecho una pretemporada con Carlos Reynoso a los 18 años, en el Mundial del 98, donde el América tuvo muchos seleccionados, entonces tenían que complementar con gente joven o gente prospecto, y ya nos llevan en el 98 a la pretemporada. Después nos terminan bajando otra vez, pero llega Carlos Quise y ahí es donde yo hago mi debut con el América. ¿Siempre fuiste defensa? No, medio de contención. Yo jugué algunos partidos de medio de contención. Ok. Jugué con Alfredo Tena, jugué con el señor Lapuente, jugué algún partido de contención y, si mal no recuerdo, con Carrillo. Ok. Ahorita me decía mi amigo qué técnicos, ¿no? Fíjate, te estoy nombrando. Carlos Reynoso fue el primero que me promociona. Después viene Carlos Quise. Después viene Alfredo Tena. Después viene el señor Lapuente, creo, o Alfio Basile. Sí, Alfio Basile. Sí, primero fue Alfio Lapuente. Alfio Basile. Después viene el señor Lapuente. Ah, no, Ben Hacker, Leo Ben Hacker. Y después viene... Ben Hacker en su segunda etapa. En su segunda etapa. En el Todavía 2000. no debutabas en la primera. En el 2000. Esa me toca a mí. Sí, todavía no Nos debutaba. metió 7-0 en Querétaro con Exacto. Calucha, Villic. Con señor. un equipazo, Sí, sí, sí. un equipazo. Ben Hacker, y después viene ahora sí el señor Carrillo, el señor Lapuente, perdón, el señor Carrillo. Ahí fuiste campeón. Ajá, pero déjate cuento, Oscar Ruggeri también está en ese Ahí Inter. estuvo, sí, en entraron ese por Inter, él. Oscar Ruggeri. Ahí, Sí. me acuerdo que Después Memo Ochoa ahí debutó. Exacto, después de Ben Hacker creo que viene Oscar Ruggeri, que era un maestro en la defensa y le aprendí muchísimo. Y después No, ya pues, viene oye. Carrillo, viene Lapuente y luego viene Carrillo, que es donde salgo. Todos estos técnicos que te digo, de todos aprendí. Pues sí. Y de todos... Dame tres, ¿cuál fue el mejor? La verdad, de esos tres, te voy a dar tres. Creo que el señor Lapuente, un maestro, un colmillo enorme. Sí, de la táctica, ¿no? Todo. Creo que Carrillo trabajaba muy bien. Mario. Trabajaba muy bien. Y Ben Hacker en el 2000 viene a traer toda esta metodología que hay ahorita. Que empezó ahorita. Empezó ahorita. Que creen que la descubrieron ahorita, pero Esa- yo les no. comentaba que Juan de Dios Castillo, que era formador de básicas Por ahí, en supuesto paz que lo descanse, conozco, claro. les daban el miércoles libre. Exactamente. Y aquí me quisieron venir a vender espejitos de que el descanso intermedio. Le dije, espérame, yo lo vi hace 20 años con Ben Hacker. Aguas con el acento, Picho. Hace 25 años lo Sí, vimos. no. Ey, o sea, no nos
que no vengan a descubrir América, porque aquí teníamos una metodología, una forma que íbamos bien y no sé dónde nos perdimos, la verdad. Sí, nos hemos perdido porque no estamos Totalmente. definidos. Eso. No estamos definidos como mexicanos. ¿Y ¿No? quién te debuta? Me debuta Carlos Quise, juego 3 minutos. Aquí te falta 4 otro minutos. importante y es figurón. A ver. Argentino. Ramón Díaz. Ramón Díaz no me tocó. ¿No te tocó? No me ya tocó. ¿Dónde Ramón. estabas? ¿En Lobos Yo Guap? ya estaba estaba acá. aquí. Ya estabas Ya estaba acá. acá, Sí, Ramón. qué bueno. De hecho, viene Ramón y creo que le ganamos. Sí, le ganamos, claro. Nuestro Le equipo le ganamos. ganó a todos, fuimos Sí, superlíderes. le ganamos. Entonces, me debuta Carlos Quise, el paraguayo, hermano de Hugo Enrique Quise. Sí, claro. Ese era un crack. Me da mucho juego él, pero me da 4 minutos de entrar al Azteca por Pavel Pardo. Lo tomo como debut ese, pero mi gran debut fue en una América Chivas, en el Jalisco, y el técnico era Alfio Basile. Alfio. Sí, Alfio, ahí me... ¿Qué personalidad es entrenador? No, un señorón y un señor que sabía gestionar muy bien, tenía el grupo contento, quedamos líderes con él, después nos descalifica nuestro Coco, que era Pachuca. Pero me gustó, Bueno, fíjate, sigue siendo. fíjate lo Sigue de lo siendo que hablamos. un poco, ¿no? Tiene a Benaker, que viene de la escuela holandesa, Sí. y europea también, ¿no? De top. Y tiene al Coco Basile, que es la cuna del argentino, Sí, la sí, forma sí. de cómo competir, de cómo ganar. ¿Con cuál te identificas más, Taúl? Me identifico más con Coco. O sea, ¿Con la sudamericana? Sí, con el sudamericano. Entonces de los míos. Sí, porque Bueno, ¿sabes qué? Estamos ahí. Sí, con entiendo el Coco. punto. ¿Sabes por qué? Porque Coco era... Ya después que estás más grande, te das cuenta. Coco tuvo la oportunidad de estar con Maradona y Messi. Y gestionó muy bien. A E los iba dos. al frente, a los dos. Y les daba con un palo. Exacto. Hay anécdotas muy buenas. Del mismo Maradona. Exacto, donde dice, hey, juega por derecha. Si no juegas por derecha, te boxeo. Te boxeo entonces, afuera. Entonces está padrísimo. Entonces, señor, un respeto enorme, un tipazo, tenía el grupo contento, gestionaba muy bien. Les cuento otra anécdota. Él no aceptó a Ailton da Silva en el mismo Pumas. equipo, porque Ailton fue primero al América. Ah, mira, no sabía yo. Ailton fue primero al América. Antes Entonces, de Pumas. pero- Sí, sí. antes de Jugó Pumas. aquí en San Luis. Sí, no, Ailton después llegó llega acá. al Atlas, pero es después cierto. lo quiere el América. Ok. Y entrena, hacemos pretemporada y Ailton está con Coco. Y Coco muy vivo. No sé qué veía el señor porque ahora somos técnicos, pero vemos Algo cosas. ven, sí. Y estaba Frankie Oviedo y qué estaba crack. Ailton. Y No hay comparación. Bueno. Pero- con pero- todo pero que a Ailton es mi amigo. Pero a todo pasado. Pero, no, sí, en el momento era difícil. Sí. Pero Exacto. Frank, es que uno luce, uno es encarador, pero Frankie es calidad total. Sí, pero en ese momento que recién lo estás viendo llegar. Frankie era seleccionado nacional. Exacto. Y ahí El otro no. Era una promesa que venía de... Pero Pero fíjate, una promesa termino la anécdota, Sí, ¿no? sí. Terminamos el Interescuadra y no, aquí necesitamos 3 balones, uno para Frankie, uno para Ailton y otro para el equipo. Entonces se decidió por decirle a Ailton, ¿sabes qué? Ahorita no, y se queda Frankie, que Frankie, No, como que dices, sí, claro. un jugadorazo, ¿no? Sí, Un jugadorazo. sí, sí. Tuve la oportunidad también de ser compañero De Ailton de después cracks, también. ¿no? Contando a Ailton. ¿Cabañas? ¿Te tocó? Frankie Oviedo, siempre en contra. Difícil, Siempre ¿no? Dificilísimo. Ahí va esa pregunta. Difícil. Tus 3 peores rivales de delanteros. Pues tengo hasta Cardoso. más. Cardoso, estaba Benítez. Benítez, el pájaro. No, ¿El de Pachuca? El de Santos. O el de San... El de Santos. Ah, el Chucho. Chucho Benítez. No, sí. Chucho Benítez. Está Matías Bozo, que era Vos, el dificilísimo. Mati, ¿también jugaste con él? No. No, en contra siempre, en contra. Esos 3 podría decir que fueron los más complicados. A ver los quién. más complicados. Cardoso, Benítez y vos. Y Bozo. Sí, Bozo, un guerrero de arriba. O sea, normalmente el jugador de arriba no. Al contacto a lo mejor rehuye Sí, y todo, pero este Bozo no. era un competitivo, siempre lo voy a decir, ¿no? Y Benítez, un crack, o sea, si le dejabas dar vuelta, veías la pelota o le ibas a recoger a tu portería, ¿no? Entonces, y Cardoso, pues un goleador nata, te distraías un poquito y No, goleador al menos con San Luis siempre nos vacunaba, ¿no? siempre nos A vacunaba. todo mundo. Sí, no hay creo que no hay un equipo que se haya salvado. No, Carlos. creo que No, claro que era un crack y un competitivo al máximo, ¿no? Pero bueno, pues te puedo nombrar a Guille Franco, Sí, sí. te puedo nombrar lo difícil que era Borghetti, lo Loco difícil que Abreu. era Abreu, porque si te distraías un ratito era complicado. Había un chico que se llamaba Jackson Martínez que jugaba En el Atlético de Madrid. un toro. De Jaguares, de ¿cómo los las más bajaba? difíciles. El mismo Cabañas, que cuando nos salvamos,
o llegamos a la final, nos toca ir después al América, a jugar contra el América, y yo no lo conocía a Cabañas, yo no lo conocía a Cabañas, y la primera, antes de empezar el partido, me da la mano, felicidades, cómo lucharon, los felicito a todos, sin conocernos. Sin conocernos. Y felicitó al equipo de cómo se había salvado y cómo luchaba. Cuéntala cuando vino el Loco Vero después de Dorados que llegó aquí. Ah, Lo claro. que nos dijo en el vestido. Claro, claro. Cuando llega a San Luis, cuando es firmado por San Luis. Sí, cuando es firmado San Luis, la que te refieres es la que dice, uy, ahora voy a tener a Tahuilán de mi lado, porque pues, eran unos duelazos, ¿sabes? Eran unos duelazos. Si algo tenía es que pues marcaba a tope, o sea, a tope y disfrutaba jugar al fútbol, ¿no? ¿Te gustaba? Sí, a veces tienes que hacerte sentir. El defensa que no se hace sentir, yo creo que no sirve para defensa, yo digo, ¿no? Entonces soy... A ver, aquí tenemos un experto. Voy a interrumpirte. Adelante, italiano. adelante. Pues sí. Adelante. Experto. El Catenaccio en Italia son muy buenos para defender. Sí, se ganó un mundial así. Se ganó un mundial así, ¿verdad? Claro. ¿De dónde eres? Del De Milán. 82, yo soy de comentas. Milán. ¿Tienes algo que ver con el fútbol? ¿A quién le vas? ¿Al Milán? ¿Al Inter? Yo le voy al Inter. Al Inter de Milán y bueno, desde que era, se puede decir de la cuna, porque mi papá era periodista deportivo también. Allá en Italia. Allá en Italia. Entonces desde que era niño empecé me llevaba a la Entonces, cancha y- para ti no es el San Siro, es el Giuseppe Meazza. Giuseppe Meazza. Muy bien, porque es el mismo estadio para la gente que Es no el sabe. mismo estadio para los dos equipos. Uno se viste de Y rojo ahorita acaban de comprarlo. y otro se viste de azul. Azul con negro y rojo con De rojo negro. con negro. Claro. Y el clásico es brutal, El ¿verdad? clásico es brutal en la cancha, pero muy, muy disciplinado y correcto en las En gradas. las gradas. Ah, Nunca ha entonces pasado están nada. civilizados. Allá en Milán, bueno, entre los dos equipos Sí. sí, hay como un acuerdo de... Ok, de paz. Pero sí, en las canchas sí... No, Gattuso, imagínate En contra, tiempo de ¿quién te Gattuso, diré? Materazzi. Contra Materazzi. ¿Quién En más el- jugaba ahí? Bueno, se Bueno, llegó a el tiempo enfrentar de Ronaldo. Walter Senga jugó en el Inter Tengan el de... Inter, Maldini, Maldini. Franco Claro. Baresi en el Milan. Maldini jugó en los dos, ¿no? No. Solo en el Milan. Maldini jugó toda su carrera en el Milan. Sí, gran jugador. Materazzi, Bergomi. el que le Materazzi, pegó Zidane. Cabezazo con Zidane. Los Dida, el portero Dida, del Dida, el arquero del Milan. Milan. Y Esos, Inzaghi jugó en los dos, ¿no? Inzaghi, Pippo Inzaghi jugó en el Milan. Ajá. Y Simone Inzaghi, el hermano, fue Ah. entrenador del Inter. Nunca jugó, pero fue entrenador del Inter hace poquito que la llevó No, a la ese es una final de infinidad de Champions. jugadores. Sí, sí, Gullit. Yendo más antes. Simeone hablando jugó en el Inter. En el Simeone jugó en el Inter, claro. Inter. Cholo Simeone. Zanetti. Sí. No, y el Pupi, que es el presidente ahorita. No sé si Es porque de- llegó a vicepresidente. enfrentar Simeone Con con Gattuso, Gattuso. sí, Imagínate sí, ese sí. duelo. Sí, creo Sí. que sí. Metía más coincidieron. Claro. patadas Gattuso. Gattuso que era Simeone sí, sabía un poquito sí, más. sí. Coincidieron. Simeone también. Y los dos buenos entrenadores. Era duro. Y Santi Jiménez. Ya llegó. Mexicano, sí. Es el único. No, pero No, hablando de- te faltó otro. Ah, bueno, pero ese no jugó nunca. Pero llegó. Llegó. Y De- jugó, de creo que rebote. con Pedro Pineda. Pedro Pineda, de rebote. Pedro llegó ahí. Pinelli. Con el Milan. Llegó ahí de rebote. Un personaje, Con un el- personaje. No, tuvo muy buen mundial en No, Italia. sí, pero allá llegó de rebote. Sí. Pero fue en el Inter, ¿no? No, fue en el ¿Fue en Milan. el Milan? En el Milan, sí. Fue en el Milan. ¿Fue en el Milan o en el Y Memo Ochoa fue alguna vez pretendido por el Milan. Bueno, se dijo, pero... No sé. Decía Pedro Pineda que no le dijéramos nada porque por él pasaba Don Adoni Ahí a la para casa. los entrenamientos. Si vivías en esa, cabrón. Vivía en esa, ¿no? Goleador, sí. Tú sí. ahí vecino, De ¿no? De Nesa. Chalco. Claro. ¿Sí eres de Chalco o no? No, yo soy de Coyoacán. 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 Qué yo soy fresa de me Coyoacán. salió. No, pero del lado... Del lado barrio de Coyoacán. Sí, yo soy de Coyoacán, sí. No, muy bien. ¿Pero a qué iba tu discernimiento de los defensas italianos? De que en Italia son muy buenos defensas. Claro. No sé si has visto el fútbol mexicano. ¿Qué ves de diferente en este momento? Porque pues no te tocó ver a él, pero en este momento la diferencia es muy abismal, ¿o qué ves? Porque aquí ya tuvo Piccini Sí, aquí en San y, Luis. y cuando jugó no lo Pero hizo él no mal. lo recuerda a Piccini. Ah, pero él no lo hizo mal, ¿eh? Cuando vino. Piccini no, pero jugó muy poco. Sí, Pero yo incluso, ahora él sí recuerda, por ejemplo, a Joao. A Joao Pedro lo recuerda. Yo a Pedro lo en recuerdo su- en Italia, en el Cagliari. Y era figura, ¿no? También, ¿no? Sí, Competitivo. Bueno, Cagliari era un equipo de medio tabla para abajo, pero sí, en Cagliari sí marcó muchos goles y
A Joao. Sí, sí, sí. Me gusta mucho cómo juega. Me gusta. Ya No, le hablamos a precioso. Gattuso, ya le dijimos a Genaro, Ya le por favor, le estoy ¿quieres trabajando calificar para- al Mundial? Tienes que No, llevar. porque ahorita hay una falta enorme de delanteros en Italia. Yo Italia, creo que antes había mucho. Antes Claro. había mucho, sí. Yo no sé si es Mercedes del generacional 82, Rossi, o Paolo Rossi. así Y mucho. Spillo Altobelli del Altobelli Inter, era que un crack. hablando, yo me acuerdo una anécdota con Oscar Ruggeri, que la misma pregunta que le hiciste Claro. al defensa, dijo, ¿cuál es el delantero más difícil de marcar? Dijo Spillo Altobelli porque Mucho que movimiento. se daban Que con se todo, daban dice con que todo, lo dice, pisaban. Es que pisaban, había no se delanteros, quejaba y fíjate, le desde daba. aquí han cambiado. Los botines, como dicen los ches y todo eso, antes hasta los delanteros traían de tapones. Exacto. Ahorita todos de platiquito y ahí. Sí, que por es lo Antes que no se le comentaba. ponen. Fíjate, hace unos días que estuve en la sub-14, sub-15 de San Luis Necaxa Aquí. narrándole, sí, aquí. En el Impode. En el Impod, exacto, venían los dos equipos, ¿no? Y una moda muy extraña, no voy, a ¿Cuál? decir, no voy a decir tonta, tachones desabrochados. Ah, no, ¿cómo Sí. lo No reodié? Mi hijo lo hace. No entiendo, ¿qué hacen con Lo, eso? de cortar lo los- puteo cada Sí, rato. recortarse Y las... cortar Bueno, las te quiero decir medias, que en lo como poquito Bellingham. que estuve Ahorita ahí, a parece lo que ya Bellingham. la van a Sí. vetar sí, eso, la lo FIFA. poquito que estuve Por ahí, supuesto. ¿está, güey? Los jodía a todos. ¿Pero a por to- qué? Ey, ¿Qué- abróchense, cuál es- si no, no entrenan. ¿Cuál es el punto de No tener sé. los tachones desabrochados para los Es niños? hasta peligroso. Es hasta peligroso. Te puedes ir de boca. Bueno, yo estuve viendo, fácil, 3 tachones salieron volando. Pero sí, no, es terrible sí, eso. o sea, no Es entiendo. peligroso, te puedes doblar un tobillo. Exacto. Te amarras pinchar ahí un el otro tobillo, pie. Sí, Claro, no, ¿por no, qué? no. O sea, digo... Son modas, ¿eh? Sí, Igual pero son cortar modas. las calcetas, que Calcetas, ahora que las sí. tienen Ah, hasta no, acá. me tocó ver uno que tiene unas patitas así y se cortan aquí el muslo y no, pues a Bellingham. a este no le quedaban, tiene unos muslos así Claro, de señor. claro, pero sí, son cosas que uno no entiende y que bueno, son modas. Claro. A ver, en el caso de Bellingham lo hacía para que las fotos fueran a sus tachones por una cuestión Claro, comercial. pero no, ahorita Pero el tipo que juega en el sub... No, ahí es culpa, que- como dijo Riquelme, es culpa de los formadores. Claro, por supuesto. Totalmente. Ustedes que son formadores y que tienen, pues es como, a ver, antes en tu tiempo, bueno, en sus tiempos, pero sobre todo tú que estabas allá por eso te preguntaba Libertadores, antes Sí. entraban a la cancha fajados. Ah, espérame, tengo Totalmente. una anécdota, güey, de ese. Sí, sí, sí. Y hasta tú creo lo hacías. Va a debutar el primer debutante creo en Tijuana, no recuerdo quién era. Oliver Ortiz o Manuel Herrera. Oliver Fernando Arce, figurón en Tijuana, Sí, ¿verdad? sí. Y jugó contigo en básicas en el Sí, América. llegó a los 15 años al América. Bueno, es un chavo que batalló, pum, 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 y luego la rompió y un gran jugador. Y en Tijuana, súper querido y referente. Va a debutar un muchacho con la camisa de fuera y corrió y el chavo cuenta, dice, yo pensé que me venía a felicitar, a dar palabras. No, fue a reputearlo que se fajara, Sí. que entrara fajado. Él también exageraba, ¿verdad? Luego los muchachos hacían burla y se la ponían hasta acá arriba. Ajá. Pero antes era disciplina, calcetas Claro, arriba, claro. fajadito, bien peinado y a meterle Yo con entiendo todo. que en el juego te vas a desfajar y que el jaloneo... Sí, ya, y después lo ya que pasa quieras. otra cosa. Sí, pero antes era obligatorio. Todos los que entraban a la cancha Total, entraban fajados. por reglamento. Por Sí, reglamento. Ahorita van con el short enseñando media Sí, nalga. sí. Totalmente. Dices, no. Sí, es formación y se les tiene que decir. Yo creo ¿Para que vamos qué? a volver, tenemos que volver a esas bases, porque si no, Esas no se deben de perder Es que nunca. Claro, son claro. elementales. Y ¿no? son La mundiales, no disciplina, son de México. Porque luego son se refleja en la cancha en la también. cancha, sí. claro. Y parece que nada más joden al joven, pero realmente son parte de eso, disciplina. Y si no tienes disciplina en algo tan simple, no vas a tener disciplina en ir a un entrenamiento. Y hay otra cosa, en- pasión, les tienes que sumar. sí. Hoy me tocó verlo a un lado entrenando. Entran unos veteranos, ahí de unos 70, 60, 50, adultos. Les exige igual que a un chavo. Y los demás están metidos. Y tengo el video grabado, ojalá y lo grabes ahí para que veas. Pásamelo. Con la pasión que lo hace. Por eso mi admiración a él. Lo vive, lo siente y lo expresa. Y eso es un premio. Tarde o temprano, él está en pie de lucha de ser entrenador. Tarde o temprano, ahora sí que le va a hacer justicia. Pero se está cultivando, está haciendo las cosas tal cuales para poder estar bien. Claro. Entonces, tiene que volver esa metodología de disciplina, Claro, de entrega, de todo. No, ahorita los chicos primero están en el celular. ¿Qué me vas a dar? Ay, me voy a poner estos zapatitos. Y puras pendejadas, como digo. Sí. Yo tengo una pregunta, me regreso mucho Sí, sí, sí. en la plática que teníamos. A mí me llama la atención, ahorita que platicaron y que platicaste tú, esa parte del previo del viaje de Morelia a San Luis y Sí. esa semana Claro. de trabajo.
los jugadores, entrenadores, pues yo siempre he dicho, pasan muchas cosas que nosotros aficionados no vemos. Claro. Que nada más nos limitamos a ver 90 minutos, ¿no? Y a lo mejor ni 90 minutos, porque pasan muchas cosas en la banca que Totalmente. nosotros no podemos Sí, que no entender, que no vemos y que no respiramos. Nosotros nos limitamos a ver lo que pasa en un rectángulo verde en 45 minutos, pero hay muchas historias detrás. Esa semana previa, cuando ustedes vienen de perder un partido y que están descendidos, porque esa semana Estábamos estaban descendidos, claro, Sí. estábamos y descendidos. tenía que pasar un milagro. Más allá del gol, también tenía que conjuntarse que Veracruz no goleara. Había otros dos. Y que los que Dorados no ganara. ganara. Sí. Y que después ustedes ganaran y para colmo iban perdiendo y se estaba acabando el tiempo, bla, bla. Ustedes ya como técnico y lo que vivieron en ese momento, ¿cómo motivas a un equipo? ¿Qué pasaba entre técnico, jugadores, pero sobre todo ustedes? Bueno, tú no eras el jugador, pero tú estabas en ese Sí, cuerpo sí, sí, técnico. Estaba totalmente. Y sí. ustedes, como jugadores, ¿qué se hablaban? ¿Qué se decían? ¿El técnico qué les dice? ¿El cuerpo técnico? ¿Cómo manejas? ¿Cómo gestionas a un equipo que anímicamente, pues sí le puedes dar para arriba, pero está para abajo, ¿no? ¿Cómo lo gestionas psicológicamente, deportivamente, para animar a un partido tan complicado que se viene el fin de semana? Hay un reportaje, el del color justamente de Faitelson, le hacen un seguimiento al Piti Altamirano. Para colmo, la federación los pone hasta las 9 de la en noche. el hotel En el Real. Sí, lo recuerdo. Camino Real. Lo vi, lo vi. Sí, en el Camino Real. Buenísimo ese reportaje. Ese reportaje es muy bueno porque aparte Piti está viendo la ciudad, ¿no? Dice, y para colmo nos ponen hasta las 9 de la noche. Yo quisiera jugar a las... Ya que pase lo que tenga Es que que pasar. es mucha ansiedad. Sí, es mucha ansiedad. ¿Cómo gestionas? Como técnico, primero como jugadores, te lo pregunto a ti, Tawi, Sí. y ya después como técnicos, ¿cómo gestionas? ¿Cómo lo gestionaron ustedes al interior? ¿Cómo lo hablaban? ¿Qué se platicaban? Y luego ya como técnicos, ¿qué les dices a sus dirigidos? Primero, me parece a mí, haciendo un análisis de todo lo que comentaste, me parece que había una conciencia de luchar hasta lo último. Si algo tenía este grupo, era el trabajo. El trabajo, pero no hacerte tonto, ¿eh? O sea, el trabajo real. Veníamos a trabajar aquí y él no me dejará mentir. Había gente que venía y creía que iba a ser fácil jugar en San Luis y no. Entraba en una inercia de trabajo importante. El Chacho le pasó. La conciencia, ¿no? La conciencia. La segunda, el cuerpo técnico tiene que tener muchas tablas y haber vivido muchas experiencias para poderte hablar. El jugador, hoy que estoy de este lado, el jugador te mide, el jugador te ve, cómo te expresas, cómo le explicas, ¿no? Y agradezco mucho, ¿no?, que me diga, porque hay que tener pasión por esto. Claro. Pero hay que saber qué dices, hay que saber por qué lo dices. Y Entonces, ¿y para qué lo dices? Entonces, esa era una. Dos, ya te expliqué. Tres, teníamos gente que ya había quedado campeón en otros lados y que siempre estuvo a tope. Siempre. Puedo nombrar algunos. Martínez, el portero. Tavo Valdés. Pero antes de eso, yo hice una pregunta. Yo dije algo en un podcast pasado contigo y tú lo viviste. Él no lo puede decir más porque él vivió las dos. A mí no me tocó ser campeón. ¿Qué es más difícil? ¿Ser campeón en primera división? ¿Qué genera más presión? ¿Ser campeón en primera división o salvarte del descenso que había antes? No como el de ahorita, que es una jalada. Siempre voy a decir que salvarte del descenso. Es más Porque difícil. Es más difícil. ¿Viste? Porque en un equipo grande pues, estás más cerca del objetivo, ¿no? De poder ser campeón. Me tocó en América. Motivado, Acá cómodo. no. Acá es desmotivación. Acá es- desilusión. Cada golpe que tenías era, vamos a darle. En lo personal yo te cuento en esa entrevista, yo cada instante decía, no me puedo quedar sin trabajo. Claro. No me puedo quedar sin ser jugador de primera división. Tantos años luché para ser jugador de primera división y hoy lo voy a dejar ir. Que no quede en mí. Entonces fue el prestigio y la necesidad. El prestigio, necesidad y algo muy importante que decía Raúl. No vayamos al tercer tiempo. El tercer tiempo es lo peor que te puede pasar. El tercer tiempo es cuando, hey, ¿por qué no corriste? Ok. Hey, ¿por qué no cerraste? Hey, Los reclamos. los reclamos. El hubiera Ese pasado. El hubiera. El hubiese. El hubiese. Entonces El hubiera. es hoy. Es- Y es lo que yo trato de decirle ahora a la gente que yo tengo en un entrenamiento, algo, hazlo hoy. Mañana ya no existe. No, ya Mañana ya no. ¿De qué sirve de que mañana estés retirado y te vayas a subir un cerro cuando podías haber corrido en tu entrenamiento? es que eso hace no todo.
Cuando tenían que haber corrido y metido, Exacto. no lo hicieron. Y ahora que ya no hacen nada, Exactamente. y les decías tú como profe, vayan al gimnasio, se hacían tontos. Y ahora los ves en el mamadísimos, corriendo cerros. Exacto. Dices, ¿por qué no lo hiciste cuando jugabas, cabrón? No, Exactamente. ahorita que ya estás retirado. Claro, claro. Y pasa mucho, ¿eh? Y ojalá lo escuchen y lo vean, la gente que está activa, porque el fútbol te pasa así, Sí, claro. así en un suspiro. Entonces, todo lo tienes que vivir a tu máxima Porque capacidad. es muy corta la carrera. Es muy corta la carrera. Vivir cualquier cosa, llegar a entrenar. Yo he escuchado gente, sin decir nombres porque no me interesa, que decía, es que yo ya me retiré porque estaba harto del fútbol. Y ahorita que estamos retirados quisiéramos jugar un minuto otra vez. Pero en mi caso yo estoy contento por lo que realicé. Obviamente faltaron muchísimas cosas faltaron. Pero la verdad sí estoy contento y satisfecho porque di todo. Y agradecido siempre por llegar a este club, ¿no? A este club San Luis que me abrió la puerta. Claro. Para seguir mi carrera después del América. Falta algo, ¿eh? También jugó en los Tigres. Sí, sí, Claro. Y también jugó en los Cholos. Y fue campeón. sí. Sí, allá se fue todo. Allá nos juntamos. Tengo una anécdota allá con el jefe de allá. A ver. Pues estaba ahí ya presumiendo que habían sido campeones en los Cholos. Y le dije, era el San Luis. Me dicen, que tú San Luis sigues. Le digo, claro que sí. Teníamos, porque yo estaba allá, más de 7 jugadores del San Luis. Que habían pasado por el San Luis. Y te los puedo nombrar, A ver, dale. El 1 arriba. Y era la figura de Tijuana. Sí. Alfredo, Alfredo. el Chango Moreno. Chango sí, Moreno. El segundo, el señor, en la central, que cerraba los juegos con el Paraguas, que también había estado acá. Ok. Claro, con Pablo Así. Aguilar. Y Gandolfi como capitán. Claro. Ya van 3. El Homie Castillo, que estaba aquí y pasó para allá. Edgar. 4. Sí. ¿Sí? El portero suplente, Adrián Cermello, Cermeño. 5. Sí. Un Qué mediocampista que suplía ahí a Joe Corona, a Ferarse, que nunca salía, ¿verdad? Pero que también metía con todo, Noé Maya. Noé Maya. Ahí, y si se me va otro, no me acuerdo. Pero Sí. esos eran Es el verdad. San Luis y luego ya me agrandé, le dije, y yo que vengo a reforzarlo. Es Pero verdad. porque así me Sí, llevaba, claro. pero es verdad. Era el San Luis vestido de perro de color Cholo, rojo. sí, sí. Pero reforzado con grandes jugadores, como lo fue Leandro, ¿quién más te tocó? Gandolfi. Gandolfi, después llegó Pellerano fue Pellerano, sí, figurón. Fidel Martínez, Joe Dubier Riascos, Corona, Joe Corona, referente. Fernando Arce, Los dos negritos, Fidel y... el chico lateral que casi nadie hablaba, Kalim Núñez. no, ese es un crack. Es El un jugador crack. que más... Richard Ruiz. Richard Ruiz. O sea, El delantero, Raúl. Raúl Enríquez. Diles la clase de delantero que era. Uy, era un jugadorazo mexicano. Digo, ¿qué haces aquí? O sea, no por menospreciar a Xolos, para nada. Digo, tú deberías de jugar en Chivas, le digo. Era un crack. Porque era un crack, en serio, era un crack. Raúl un jugadorazo. Enríquez. Raúl Enríquez. Es el goleador histórico de los Cholos. Sí. Nadie se lo va a... nadie se lo va a romper. Sí, nadie. Por desde ascenso a primera, en todas las divisiones metió goles. Oye, ¿y hay un equipo que te queda más en el corazón o cada uno tiene algo Cada especial? uno, pero te voy a decir algo, y no es porque estemos acá, yo quiero mucho a San Luis, porque sin San Luis yo no hubiera continuado mi carrera. ¿Sí? El fútbol a veces es muy ingrato. Yo quedé campeón en América, me formé en América, y quedas campeón y de repente te dicen fuera. Pero siempre, yo voy a decir esto, siempre hay alguien que ve tu trabajo, siempre hay alguien que te ve y te dice, porque me pasó con Jorge Alberto, me pasó con la gente de León, que el presidente, Sí, Jesús, y me pasó aquí, que yo había tenido a Eduardo, el presidente. sí, en las segundas de Halcones, todo de eso. Querétaro, exactamente. Y me dijeron, ¿quieres venir a San Luis? Por supuesto, y cuando me presento, vienes a San Luis, estás acá conmigo. Me invitan a un proyecto, ¿cómo no voy a ir? ¿No? Era quedarme en América, no jugar tanto, 25 años, o venir a San Luis y decir, voy a trabajar porque quiero jugar siempre. Y lo logré. Jugué casi 4 torneos seguidos. Aquí sí. Aquí seguidos. Casi me perdí a lo mejor algunos Entonces, por por lesión, expulsión. por alguna lesión. O por una patadita. Alguna que lesión. diste. Me expulsaron 4 veces en mi carrera. 4 veces. Una en Son Tijuana, pocas, ¿eh? 2 aquí en San Luis y por ahí una en América, o no me Ajá, acuerdo. son pocas. Son defensas. poquitas, claro, son poquitas. Pero dije yo, de aquí yo voy a jugar. Tengo la fortuna de que juego y meto el gol 100 de la franquicia, creo, Sí, con Carlos Reynoso.
¿Quién te llevó a Tigres? Me lleva a Tigres, yo llego por pedido de Daniel Guzmán. Daniel Guzmán, creo que me había pedido ya para Santos Laguna. Sí, para Santos Laguna, pero acá pues teníamos un grupazo y acá estábamos top. No, top. Top. O sea, aquí no me quejaba de nada. No, pues no. ¿No? De hecho, cuando yo, antes de irme a Tigres, yo todavía hago un poquito de pretemporada con Juan Antonio Luna. Y quiero nombrar esto, ¿no? Porque a veces en México no se respeta muchas cosas. Yo venía de entrenar con San Luis 4 años, llega Juan Antonio y me dice, te tienes que ganar tu lugar. Le digo, ¿cómo? O sea, si yo... Hasta no, capitán fuiste. Claro, no desde que me lo ganes, sino que yo tengo un estatus acá, o sea, una carrera ya aquí hecha, ¿no? Y de repente, pues ya, quedó eso ahí y me hablan de Tigres y me compra Tigres y me voy. Me voy no queriéndome ir, pero la carrera del futbolista es así. Tienes que aprovechar. Pero yo no ando diciendo, amo a San Luis, no, yo quiero mucho a San Luis. Quiero mucho a San Luis y le estoy bien agradecido siempre, ¿no? Sí, no, por eso vives acá. Claro. Todo. ¿Qué ciudad ¿No? te gustó más? ¿Tijuana, Monterrey, San Luis o Ciudad de México? Mira, yo soy de la Ciudad de México. Esa descártala entonces. Entonces la descartamos, ¿no? Me gustaron todas, pero yo amo vivir en San Luis porque lo platicábamos fuera de cámaras. Me parece que puedes hacer muchas cosas en el día, estando ocupado. Me parece que es una ciudad tranquila para vivir todavía. Sí, está bien. Exactamente. Está bonita la ciudad. Bonita. La tenemos bien. Sí, la verdad. Y no es quedar bien, ¿no? La verdad sí está muy bonita nuestra ciudad. Hay muchos lugares donde ir, ¿no? La Pichus, verdad. es que tú a fuerza quieres quedar en Tijuana, pero ya te dije que lo más bonito de Tijuana es San Diego. Así dicen todos, pero no, yo no iba a San también. Diego, yo me iba a Ensenada, al Valle de Guadalupe. Hay muchas cosas. Está más bonito. Que decía el maestro Raúl, ¿no? A cada ciudad que fueres, conócela. Claro. Sí, yo aquí iba a San Diego, yo tenía que ir a conocer lo que es Claro. la ciudad, el centro, todo. O sea, el centro de Tijuana, él dice que San Luis está muy tranquilo. El centro de Tijuana es una revolución, de hecho así se llama la calle. O sea, es impresionante. No duerme Tijuana. Yo, por ejemplo, en Tijuana conocí la langosta. Sí. Que Con es la frijoles. mejor, que es la mejor langosta, ¿sí o no? ¿Con frijoles o no? Claro. Langosta con frijoles y mantequilla. Y arroz. La mejor langosta que puedes comer en México, Tijuana. Pero ¿no? yo me quedo en Tijuana con Ensenada. Sí, Es muy bonito. sí, La la- carretera. La zona, carretera, la escénica. La escénica, escénica es una... Sí, es una maravilla. Sí, sí, claro, claro. Y San Luis también es hermoso, Sí, por eso no, estamos no, por no, acá. sí, y lo San tienen Luis hermoso. San Luis es punto de aparte, por Sí, eso sí, yo lo sí, quito sí. de la ecuación porque no hay mejor Ciudad de que México San Luis. también a mí me encanta, porque hay todo. Y aparte, Claro. señor, Bueno, y Monterrey y Guadalajara, que son parecidos a México, que también son muy bonitas Sí, sí, ciudades. sí. Pero de Monterrey podría decir el clima, ¿no? Tan extremo. extremo. Sí, ¿no? tiene sus Y bemoles. de Guadalajara, la verdad, es muy bonita ciudad, ¿no? Sí, pero, también. pero no estamos exagerando, ¿eh? San Luis está hermoso, Sí, la verdad. eso sí, Está hermoso nuestra ciudad. Sí, ¿no? exacto. Oye, también, y ahora ya pasando ya a la parte táctica, platicaba el profe Arias en una de las cosas que nos dijo, dice, yo en algún momento llegué a jugar con 4 laterales derechos. Centrales derechos. Sí. Centrales derechos, perdón. Muy buen dato, Centrales- sí, claro. Centrales derechos, dice. Claro. Y ahí te nombra, evidentemente. Claro. ¿no? También nos dijo él, casado, y se lo dijo también a Pichus, 4-4-2. 4-4-2, claro. ¿Tú te identificas con algún sistema en específico? ¿Te gusta? Evidentemente, yo creo que también esa es una parte muy interesante y es una pregunta que también es recurrente con los técnicos o las personas que se están preparando para ser técnicos. Ustedes no han dirigido, bueno, tú sí dirigiste en primera división, tienes tu experiencia en primera división. A ti, ojalá que pronto te podamos ver en esa categoría. Cuando llegas a primera división, la pregunta es, ¿adaptas tu sistema, te gustaría adaptar tu sistema al equipo o el equipo a tu sistema? Tienes que hacer un análisis de los jugadores, por Ok. supuesto, pero te voy a decir algo así de librito. Okay. Yo no puedo llegar con unos niños o unos Sí. jóvenes y decirles vamos a jugar con línea de 5, que ahora es muy usual. Claro. O salir jugando si sé que los jugadores Sí. a lo mejor no tienen un trabajo. Todos los sistemas me gustan, todos los sistemas se implementan en los partidos. Y todos los jugaste también. Claro, Ese es mi ¿no? punto. Vamos a imaginar que tienes a tu servicio al mejor equipo del mundo. No le pongamos nombre, ¿no? Le pones, imagínate el que tú quieras. El sistema que tú quieras implementar. ¿Cuál te gustó más? ¿Cuál practicaste más? ¿Cuál te sentiste más cómodo y cuál te gustaría implementar? a mí me encantó el 4-4-2 4-4-2. o 4-4-1-1, que ahora está muy de moda, pero el 5-3-2 a mí me encanta. 5-3-2. Teniendo ¿En dónde la gente. jugabas? ¿Atrás o marcando?
No, yo marcando. Acá, por Marcando, derecha o sí, por izquierda. porque te tienes que ponían. tener a este muy Te iba a hacer atento. esa pregunta. No. ¿Con qué pareja ahí de central te sentiste mejor? Danos 2 o 3, porque tuviste bastantes. Bueno, tuve bastantes, a lo mejor me voy a ir muy atrás, pero de gente que aprendí realmente, Raúl Gutiérrez y José Luis Salgado. Pepe Salgado. Voy a tipazo. empezar. Un Y gran tipazo, jugador. gran jugador, ayudaba a la gente joven y después tuve la Me tocó oportunidad. que me ayudara. Y trabajar Sí. con él. Para la gente que no lo conoce, No. central de Pumas. Sí, ¿Sí? señor. Pasó a Rayados, a Tecos, Claro, seleccionado nacional, mundialista. América. En Era América. compañero de Hugo Sánchez de cuarto, América campeón y con una personalidad buena. Sí, Él era el líbero. Ahí te podía jugar y te podía jugar acá. Claro. Y él fue auxiliar de Memo Vázquez, campeón en Pumas. Muchas veces, Y a claro. los dos te los encontraste en América. A los dos me los encuentro en América. Ya dijo la remembranza de Salgado, pero Raúl Gutiérrez es un maestro. Y de hecho es maestro, es profesor de primaria. Pero él jugaba de lateral, ¿no? Jugaba de lateral, pero hubo partidos que Lo pusieron cuando acá. andaba todavía muy bien, jugaba de central. Ah, mira, no Y sabía. como él era muy rápido, nos complementábamos. Sí, Yo rapidísimo. marcaba, él hacía las coberturas. Entonces, Nomás te decía derecha. derecha, izquierda, dale, sal, haz esto, juega fácil. Esos dos podrían iniciar, ¿no? Y después tuve a Davino, tuve Tres. a Rojas, a Ricardo Rojas, Ricardo, el que chileno. éramos casi de las mismas características, Sí, porque sí, él sí. era muy Jugaban marcador, con muy tres, fuerte. ¿no? Jugábamos con Y dos. Duilio era el... A veces no. sí con tres, pero más que nada con cuatro, línea de Ajá. cuatro. Luego tuve la oportunidad de jugar aquí con, García con Arias. Adrián García Arias, que fue una gran pareja, un gran central también, un tipo fuerte. Que Me nos gustaba cómo se daban con todo. No, con todo. Yo también le aprendí mucho porque nos complementábamos muy bien. Éramos, al quien nos pusieras, Les tenían un miedo. Nos tenían el miedo a los ahí cuatro sale centrales. que eran 4 centrales. sí, Claro. Ellos 2, Mascorro y Leo Olmedo. Sí. ajá, claro. 4 centrales. No, Sí. pero no habla el profe habla de Carlos. De Carlos Habla, Sánchez. es que habla fue así, mira, antes, fue habla previo. Carlos, Sí, Carlos. habla García Arias, que juega por derecha. Sí. Sí, tú por izquierda. Yo por izquierda, que me encantó jugar ahí, y Leo Olmedo, que también era derecho. Esa era la línea Esa de era la cuatro, línea de esa cuatro. línea de cuatro. Exacto. ¿No? Él dice eso. Entonces, volviendo a la pregunta, te vuelvo a decir, tuve a Ricardo Rojas, luego tuve a Altán Ortiz, tuve a Adrián García Arias, tuve por ahí a gente que en Atlas, que también jugué en Atlas un ratito. Ahí llegó un colombiano muy bueno, Conde se apellidaba. Entonces, sí, siempre la verdad fue complementar, y yo al que me pusieran, o sea, Sí, sí, con el al que que me pusieran, vamos a darle, vamos a ver, esto es de trabajo, esto es de equipo, nadie gana solo, ¿no? Te voy a hacer una pregunta, si me la quieres contestar. Sí, ¿o no? dale. ¿Gandolfi o Pablo Aguilar? Híjole, mejor yo me meto ahí a un ladito Ahí, de ellos y hacemos esa, línea de le tres. gusta. Es Eso que hacía son el turco. cracks, son cracks. Eso hacía el turco. Sí, son cracks. Dejaba ellos dos y entraba el señor Claro, o a cerrar los Joshua, partidos. o Joshua. O Joshua Ábrego. Sí. ¿Y quién los pasaba? Nadie. Nadie, por arriba, Por abajo, espectacular ¿no? Pablo. Los y marcando. cuatro. Y Gandolfi, rapidez, Y el liderazgo. Joshua, los brincos que pegaba parecía así. Sí, gran pregunta, pero mejor me meto ahí con Me ellos. gustó, me y gustó le esa hacemos- respuesta. No, pues, La ahí. definió rápido. Sí. Entonces, ¿pondrías 3? Sí, tres, Salgado, Gutiérrez y Rojas. Y Rojas. Ok. ahí Sí, está. esos son los top para mí, los que yo aprendí mucho. Con Rojas, por ejemplo, decía, oye, este tipo se Rapidísimo, tira ¿no? rapidísimo y se tira de cabeza. Yo también lo puedo hacer. Claro. Yo también lo puedo hacer. Que me den chance, yo también lo puedo hacer. Y afortunadamente pasó. En América jugué partidos importantes. Dame tu central de las elecciones, tus dos. De la selección, Dame tu defensa. hay uno Aquí ¿de lo la voy a poner. selección mexicana? Mexicana, por favor. Hay uno que no le dan gran mérito, pero a mí ver, me encantaba. Los quiero ver. Claudio Suárez. No, ese es el 11 ideal. ¿De México? Sí, de México. ¿De México? Bueno, Claudio de central. De Claudio de central. Ok. Claudio. Suárez. Por supuesto, ponemos ahí a Márquez, obviamente, Sí, un acá. complemento. ¿Con 3 o con 2? Con cuatro, Ok. o sea, con dos centrales. Márquez. Sí. A mí me encantaba esa selección del 93, no sé si la recuerden. Sí, claro. Ramón Ramírez, Uf, ¿recuerdas? Sí. Sí, Que no Ramón. era lateral, ¿eh? No era lateral, Wow, exactamente, no era lateral. Ramírez. Ramón Ramírez, me encantaba esa selección. Y lateral derecho ahí me acuerdo que estaba, recuérdame quién estaba en el 93. En el 93, en la Copa América. Sí. Estaba Todavía- el Potro, estaba Jorge Rodríguez. en Tienes paz razón, descanse. estaba el Potro, estaba Jorge Rodríguez, pero en ese 11 metería yo a Pavel Pardo en su mejor momento. Claro. En su Pavel mejor- inició ahí. Pavel Pardo, sí.
Y luego hay alguien que es un maestro y que yo lo vi jugar mucho, a Ignacio Ambriz de contención. ¿Cómo no? A esa contención de Ignacio Ambriz y García Aspe. ¿Con 2 o con 3? Con dos yo jugaría con 2 ahí. Aspe sí me gusta. Sí, y después... Arriba. Que ahí ya regresaste al 93. Ahí yo regresé, casi es 93, Sí, ¿sabes? te metiste Pero al voy a hacer, 93 otra vez. yo, gente importante que me gusta, Guardado por izquierda. Yo haría el cambio, Guardado acá y Ramírez acá. Perfecto, sí, si quieres, sí. Pero vamos a ponerlo Guardado. aquí como tú. Guardado. Metería obviamente a Cuauhtémoc Blanco. ahí ¿Dónde? Aquí. Allá arriba, exactamente. De media Cuau. punta. Sí, volante ¿Y en por punta? derecha. Bueno, déjalo. Mira, acá. a mí dime este. a mí me encantaba mucho un tipo que igual a lo mejor muchas veces no fue titular, pero era un jugadorazo, el Cabrito Arellano. Acá por sí, derecha, Jesús, sí. ¿cómo Cabrito no? Arellano. Y de 9 sí íbamos a tener un problema porque... No, ahí tienes bronca. Ya. Claro, ahí tengo una bronca impresionante, pero yo creo que, híjole, por lo que hizo en los mundiales, metería ahí al enano Luis García, en un combo ahí, a Luis García, a Hermosillo, No, es que había... a Chícharo. O sea, fíjate, tantos que dices y ahorita no hay ninguno. Exacto, Bueno. pero mira. Bueno, Raúl. Pero miren, Picho, haciendo ese No. ejercicio de este... Yo pongo mira, Hugo Sánchez, sí. si o no llegaríamos por las bandas. Sí, ¿cómo no? Y, por supuesto que mi Hugo Sánchez, claro. ¿Aquí Tienes razón. tienes lanzador? Sí, es como la histórica. Que digo Hugo Sánchez, Hugo Sánchez. pero acuérdate que Hugo a lo mejor no tuvo Sí, en el tanta mundial, historia, no, de pues, sí. mundial o de selección, Y es ¿no? que estás hablando de selección. Pero Sí, tuvo una gran selección. Copa América, sí, yo ponía a Hugo Hugo. sí jugó esa copa, ¿eh? Sí, y 93, metió sí. goles. Y metió goles. Y metió, yo Órale. a Hugo. Y hasta Sague, como dijo el profe Arias. Sague jugaba. Sí. Yo metí a Hugo. A Hugo, Y Luis García claro. también, A una Hugo, sí. figura. No sé, Ahora- yo abría a Cuau y metí a Luis García. Ahora, Claro, yo puede se le ser, iba, puede ser. Yo se le iba a simplificar un poco más A ver. a Tawi. Le hubiera dicho el delantero mexicano que más te iba a costar. O sea, que más te hubiera costado. Ándale, ¿cuál a te ti. costó más como mexicano? Bueno, pues marqué a Luis García. Era bravísimo. Era ¿Cómo, bravísimo, ¿Cómo se sabe te la media movía, vuelta? se te metía, te ganaba un instante y ganaba, o sea... Contra Hugo no jugaste. Porque a Hugo Contra no te Hugo tocó, no, contra Hugo Ya, no ya te jugué. tocó, ya Sí, se ya, vea. contra Hugo no. Bueno, pero contra vamos a la que te quería decir. La actual. ¿La selección La que actual? tú vas a dirigir el mundial A ver. ¿A quién vas a poner? Si hoy tuvieras que armar la selección ¿Para este mundial? Sí. Pero toma en cuenta también los jugadores que están, tienes lesionados. Ok, te voy a armar el equipo. Yo, bueno, obviamente va a atajar Ochoa porque me parece que ¿Por Ochoa qué? con su experiencia, Ah. por su experiencia, Ya por todo su- el mundo está hablando Y de luego Ochoa. con la ¿eh? lesión Tú de fuiste el este- primero. Tú fuiste el primero que habló de Ochoa. Sí, Ochoa, Montes y Johan Vázquez. ¿Pero son los que te gustan o tú pondrías a alguien más? No, yo son los que me gustan. Yo no puse ni uno. Ah, no, más que Johan. Oye, Montes no se lesionó. Se acaba de lesionar, creo. Johan. No, pero vamos a los que... Ok, Los tan está actuales bien, está que se bien. pueden- Dale, Claro. Johan. ¿Y? Y Montes. y Montes. Del lado izquierdo, Gallardo, que me parece que también. Sí, no hay quien lo suba. Experiencia. Sí. De Toluca. O sea, Y no hay acá, alguien... acá yo sí metía, me gusta mucho el ímpetu que tiene el hijo de Tilón Chávez. Fue acá. Juega por derecha, ¿no? No, O por acá. izquierda. Ok, entonces Pero por Gallardo, derecha. Gallardo ¿vas a dejarlo por izquierda? Sí, ok. no, es que es zurdo. Sí, está bien. Es zurdo. ¿Y Por, por derecha, derecha? ¿quién está? Recuérdame. Pues está Huescas. está lesionado. Está lesionadísimo. El que no se juega en recupera. Europa, ¿cómo se llama? ¿Cuál? El gringo. Ah, ya sé. Israel Reyes. va a jugar. Israel Reyes Israel para mí Reyes. también. Israel El Hueso Reyes. Reyes. No el hueso. No, el otro, Israel ¿cómo se del llama? América. Israel Reyes, el del Israel. Atlas, el que estuvo en el Atlas. Tienes razón, si no está No, de Montes, a mí no me gusta mucho Edson Álvarez de contención. A mí no me gusta. Yo pondría a Álvarez ahí. A Álvarez por la salida. Yo puse a Álvarez ahí. Sí, a mí me gustaría él también. Y de contención me está gustando mucho Lira. A mí me gusta Me también. gusta mucho Lira porque... un chavo muy trabajador. Muy trabajador, casi no le hacen El ruido. 4-4-2, como te gusta, Lira ahí. Lira. Y... Ahí tienes varios. ¿Quién? A ver, Está recuerda. Carlitos, el que a nadie le gusta. Sí. El de Cruz Azul, Charlie. Charlie Rodríguez. Charlie Rodríguez. Charlie Está García. Luis Chávez, si se aliviana, ya se alivianó. Luis Chávez. El zurdo que está en Me acuerdo que jugaba con él en Brian, la reserva. Ahí lo tenía. Ledesma, ¿Eh? Ledesma, Brian, Gutiérrez, de Chivas. Los de Chivas a mí parece El Tona, uno de Tijuana, juega bien. Pues ese Gutiérrez lo ha hecho bien, ¿no? Sí, Ese también. Gutiérrez, pero habrá que verlo en competencia. Yo siempre digo, habrá Es que que sí, verlos le faltó en competencia, claro. Lo empezaron a llevar Sí. muy
muy lejos. Álvarez, muy pronto. por derecha. Por derecha está, pues a mí me gusta mucho el Chucky. A mí también. Conectado, a mí me gusta mucho Es el Chucky. Está una fiera. borrado. Pero no Está borradísimo, ¿no? En punta, acá a la izquierda. Pregunta, Bueno, arriba Jiménez. Jiménez. De punta Jiménez, o sea, sí. Jiménez. Raúl. Raúl Jiménez, Raúl, R. claro. ¿Y el Chaquito si llega o no? Pues yo digo que le está costando, mucho, ¿Y el de izquierda quién pondrías? ¿A Alexis? Sí, Alexis Vega. en su le mejor está costando momento. también, se acaba de volver a lesionar. Pero sí llega. Alexis. A ver, tú Oye, pones ¿dónde- por experiencia, el pondrías Mi Gil, ¿dónde lo van a el poner? Gil Morita aquí, No, por izquierda, por atrás del izquierda. 9, Ajá, atrás del 9. Fidalgo. Fidalgo. Fidalgo ahí con Lira me gusta. Sí, si lo llaman a Fidalgo. Sí, lo van a Se te llamar. está olvidando de alguien muy importante ¿Quién que. será? Dos que yo pondría y que yo no tengo nada contra los extranjeros nunca, pero a veces sí tienen que hacer diferencia. Berterame y Quiñones. ¿Los pondrías? Sí, yo sí los pondría. ¿Los llevas? Sí, los llevo. ¿Dónde? No, Ya no caben. llevas a 4 extranjeros. A Quiñones por derecha, yo sí lo pondría. Aquí. Ajá. Pero Berterame lo ha hecho bien. Y en defensa, el Vázquez, que está jugando en Italia. Johan Aquí Vázquez. está. Johan, Está sí, Johan, sí, A Johan. claro. ¿Y en qué otro suplente tienes a Ramón Juárez y tienes a Toro Guzmán? ¿Cuál pondrías? Híjole. Y al Chiquete Orozco. No, Chiquete no llega. No llega. Mira, ahí tengo para hacer ahí algo. Reyes puede jugar de central. Sí, este hace No, así. Reyes puede jugar de central, pero necesitamos un lateral derecho que está Huescas, carente. ¿no? Sí está jugando ya. Huescas no está Pero jugando. está No llega. carente, está Y no carente va- y no todavía. va- de- se me hace ¿Y que Kevin no llega. Álvarez? Kevin no me gusta, pero. No me gusta, Eso Kevin. es usted. No marca, por eso no Esa es su me selección, no la sí. mía. No, así, No, así yo lo así. dejaría, pero digo, gusta. Gil Mora, ¿lo meterías? claro que lo ¿El metería. tiloncito? El tiloncito sí me gusta mucho, como revulsivo me Aquí gusta. puede ser el Tilón y Gil. Sí. Es más, mira, si no está ¿Y pondrías al, cómo se llama? Al ¿Quién? hijo de Armando González. La hormiga. No. A la hormiga. No me gusta. ¿No te gusta? No me gusta a mí. ¿Por ¿Tú- qué? tú prefieres Bueno, a- O sea, Berterame. juega bien, pero me parece que yo voy más por la experiencia, Ajá. por lo que hayas hecho en la selección, y me parece que este es un momento. Este chico es su segunda temporada. Ujú, apenas. Prefieres a Berterame que a. Y tiene por supuesto. Ok. Pero no, quitemos la nacionalidad, Sí, sí, no, quitemos no. la nacionalidad, pues aquí, por experiencia, Por lo que engloba todo. Claro, lo preferiría a Berterame. No quiere decir que yo diga que sea mal jugador. No, lo estoy. González, Te estoy entendiendo bien. La ¿Pero verdad, a Gil lo llevas? sí lo llevo. ¿Has visto a Castañeda, uno que juega aquí? Por de supuesto que Tijuana? lo he visto. Tiene las características parecidas a Vega. Ajá. Y es buen jugador. Jugaban juntos en Sí, Toluca. Claro, y él lo quería en la América. Te faltó uno importante de aquí. Se Toluca. llama Marcel Ruiz. Sí, Marcel Ruiz. Y, Justo. híjole, no me gusta tanto. ¿Sabes por qué? En un mundial tienes que tener mucha cabeza y observa a ese chico. Sí, se le Ha mejorado mucho, pero de repente te llega tarde y ya amarilla, o de repente se mete en conflictos. Sí. Yo lo aprendí mucho eso, ¿sabes? Lo aprendí mucho aquí. Me lo decía un directivo que estaba aquí en San Luis. Me decía, oye, no alegues tanto con los árbitros. Raúl, un día que jugamos contra el América, me peleé con todos y a todos los conocía. No, se peleaba hasta con los del Con- vestidor de con él. todos, sí, con todos. Y me decía Raúl, oye, ¿qué pasó el sábado? Profe, yo lo que quería era ganar. Así le dije, yo lo que quería era ganar. Es que vi que estabas, discúlpame, pero lo que quería ganar y lo logramos. Le digo, pero voy a rectificar. Y entonces ese chico, me gusta su dinámica, pero es una bomba de tiempo. Pero es que es así, es como tú. Sí, sí, que él sí. quiere siempre ganar. Sí, quiere Yo lo ganar, conozco. competitivo, ¿no? Claro. Yo lo conozco Pero muy no bien. lo descarto tampoco, ¿no? Lo Pero descarto. sí tiene mucha calidad. Sí, sí. Entonces sí lo ponemos. Sí, ponlo ahí también. Al Marcel. Pero mira, fíjate cuántos nombres llevamos ahí, Pichos, para una... Sí, para toda la convocatoria. Para una virtual convocatoria. Yo pondría, ahorita que se lesionó Malagón, pondría al de Chivas, obviamente, que está haciendo el proceso. Sí, al Tala. Y llevaba a Gudiño de Cruz Azul. Agudiño. Más que a Andrés Sánchez. Es que me gustan varios, pero Gudiño Santos? ha demostrado Y el de temple. Santos. Acevedo. Acevedo. A mí me gusta de todos Andrés Sánchez. Andrés Sánchez, ¿Prefieres a Andrés? yo he hablado de Andrés Sánchez. ¿Prefieres a Andrés tú? Sí. Bueno, tú lo conoces. Que al de Santos sí. El de Santos dicen que la personalidad es complicada. No lo conozco, no No, ni sé, yo. pero... Fíjate que han comentado eso. Dicen que Lo entré un amigo mío, le voy a preguntar. Sí, pero yo comenté de Andrés. Yo lo he visto en persona, Andrés, y ha tenido buenas actuaciones. Sí, va bien. Lo que pasa, tiene que tener ese respaldo. Tú sabes que muchas veces cuando no tienes un respaldo del técnico, te haces Sí. ideas que Sí, no sí, son sí, sí, como sí. jugador. Ah, no me quiere,
Para mí él no debe le ser gustó, ¿no? referente en este equipo. Tiene ya. que ser referente, y tiene que ser un poquito más líder, ¿no? ¿Tú fuiste a selección, David? Fui a selecciones menores nada más. En mayores ya no. 17 y 21. Ok, ¿crees que influía que jugaras en San Luis? Sí, Sí, influye. O sea, sí Sí influye que juegues en San Luis y En no- todos lados influye, en todos los países todos. influye. Y por ejemplo... Preguntémosle a él. Hay un jugador del Calgary buenísimo y el otro No. está en el Milán regular. ¿A quién convocan? Sí, no, siempre el de equipo grande. También Exacto. por pues una experiencia de haber jugado partido de Champions a nivel Claro. internacional. Por lo regular los equipos medio Sí. chico pues no han tenido esta Convocan al de experiencia. la jerarquía del A menos equipo que no grande. haya un crack que... Sí, que sea diferente. Pero actualmente, me acuerdo, antes sí pasaba. Antes sí pasaba. En el fútbol moderno creo que es muy Ahora difícil. no, Acá pues, llegó a pasar con Pilar Reyes, que salió del San Luis y se lo Sí, llevan claro, a la sí, sí. selección. No, y en nuestra época se hablaba muchas cosas, porque andábamos bien varios. Pero a Jagger se lo llevaron a, Sí, a una a la Copa selección América. ahí. A una Copa América. ¿Por qué? Porque anduvo muy bien aquí. Ahorita que es difícil, ¿verdad? Es difícil. Solo por el talento que tiene Gil, pero por ejemplo en Tijuana, te lo juro, Castañeda es muy bueno y Osvaldo Tona, contención, es buenísimo. Ahí, mira, acabas de decir Pero nombres. por no estar en otro equipo así más. Acabas de arriba, decir no nombres lo sé. muy buenos. Pero te acuerdas, desde que yo tengo uso de razón, en el 94, nadie se esperaba que convocaran al Cadáver Valdés. No, nadie. Nadie. Pero estaba en Chivas. Y algo vio Mejía Barón No es para cierto. llevarlo. Estaba no, en estaba Monterrey. En Monterrey. Porque yo lo conocí en los Rayados. ¿Ustedes creen que en esta convocatoria va a haber una sorpresa? No creo. La única sorpresa puede ser Gil Mora. Bueno, pero no es sorpresa. Pero Gil ya tuvo ya un tiene proceso. convocatoria. Alguien que no hayan Claro. llamado. Por ejemplo, te digo, el tercer portero. Ahorita. Ese puede ser, no es sorpresa. Acevedo, va a ser Gudiño, cualquiera. Sorpresa sería que fuera Andrés. Sí. Esa sería sorpresa. Ese se ve Es que Gil pero ya- tampoco, a porque ver. también ya lo llamó. Pero no, pero es sorpresa porque... A ver, Es lo que dice él. Gil fue campeón ya con selección. Sí. O sea, no es sorpresa. En la Nation League. Sí, ya te fue campeón. entiendo. Pero, por ejemplo, yo digo siempre del respaldo del técnico. Sí. Cuando llega Raúl acá, tenía a su sobrino y a mí. Sí. De ustedes depende que yo traiga a un central. Ah, sí. No, Ah, no. bueno, Hacía la- cada cosa para que le sacara lo mejor. Exacto. Entonces, A mí, Cuando- te cuento una que me hizo sí, adelante, hacer. adelante. Me dice, oye, Adrián, lo veo relajado. Sí, así era. Grande. Así Sí, era. claro. Y tenía todo jugado. Y andaba cancherón, el grande, pero pues era un crack. Sí. O sea, ya manejaba todo, como dice él. Sí. Pero él lo veía un poquito flojo y dijo, ¿qué hago para que entrene mejor? Claro. Para que se pongan las pilas. Y me dice, vamos a declarar que vamos a traer a Vilar. No, declaran Vilar al San Luis, posible venta, compra. El otro me empezó, hey, ¿qué dice tu papá? ¿Por qué dice eso? Le dije, no sé, como que anda preocupada, quiere alguien con los pies. Yo ahí le Sí, manejé sí. cosas. Se empezó a meter, a entrenar. Es de los pocos porteros que veo que cuando les ponían los físicos llegaba en primer lugar. Sí, Con ellos, adelante. es verdad. Y era un monstruo de 1.98 así. ¡Tas! Pero fue porque el profe lo apretaba de un lado, del otro. Dice, yo voy a declarar esto y tú dile que sí lo voy a traer. No, pues con eso tuvo. Y a todos, ¿eh? A estos todos nos les apretaba. decía A enfrente. todos nos apretaba. A todos, oye, ¿qué pasa con esto? Oye, ¿por qué esto? Oye, ¿por qué pasó esto? Oye, te vieron a tal lado. Entonces decías, híjole, como que, ¿qué onda? Tenía todo controlado. Vuelvo a repetir la palabra conciencia de que eres un jugador profesional. Claro. 24/7. Hoy hablan tanto de eso. De verdad, te tienes que entregar, porque en el único lugar donde no te puedes esconder En la cancha, Es en la el cancha. rectángulo. es en la cancha, de verdad. Te desnuda. Podemos decir muchísimos nombres acá, muchísimos. Pero va a llevar a los que él cree que lo van a respaldar. al Sí, el máximo. Vasco sí. Su grupo Claro, de confianza. Claro, totalmente. Sí, sí, los que tienen el carácter para Totalmente, estar como para él lo estar. tiene, como él lo contagia. El profe contagia todo. Hubo dos selecciones que me impactaron, que me gustaron mucho, la del 93 y la del 94. Eran tipos que lo hablan y que he tenido la oportunidad de platicar con ellos. La de Mejía Barón. No, las dos. La- son de las Miguel. Las dos son de las Mejía dos Barón. Las dos son de Miguel. Y la del 98. La del 98 de también. La Puente. Pero eran personas o eran Eran un casi grupo, los mismos. un grupo de gente donde se exigían. No, son los mexicanos que, lástima que no lograron más cosas por el quinto partido mental y todo eso, pero que dejaban todo en la cancha. Era un orgullo verlos. Era un orgullo verlos porque los estadios siempre llenos, no había quejas sobre de ellos, entregaban todo. El día que perdimos la final contra Argentina, pues nos faltaba experiencia. Claro.
pero la llegaron ahí. Pues es que son dos equipos que rompieron, bueno, el 94, 93, 94 rompieron el estigma de los partidos internacionales. Porque De los llegaron a ratones una verdes, final, que le llamaban. Sí, rompieron, llegaron a una final internacional en la Copa América. Y 98, Y dándole un baile a Argentina, ¿eh? 98 fue la primera vez que se clasifica fuera del país. Claro. Porque sí se ve clasificado, pero 70 y 86. 98 es Local. la primera vez que se clasifica a la siguiente ronda. Claro, perdimos contra Alemania. Y por culpa de Luis Hernández, que falló esa solo. No, y no nomás Luis, hubo otra Sí, no, que claro, se falló pero ahí. esa fue que si hubiera metido ese gol Luis Hernández, otra cosa hubiera El pasado. fútbol es de contagio. Sí, claro. Y tuve la fortuna de ser compañero de Cuauhtémoc, de Luis Hernández, de Pavel Pardo, Ganadores. de Germán Villa. ¡Ganadores! Sí. Yo recuerdo el día de mi debut contra Chivas. Lo primero que me dijo Luis Hernández, hey, dale, que esta es tu oportunidad. Contra Chivas. Marqué a Hermosillo. Entonces digo, un tipo que ya ganó todo. ¿No te pegó algún... Con todo, con todo Hermosillo. ¿Fuiste titular en ese partido? Fui titular. Jugué Era los difícil. 90 minutos. Ganamos 2-1. Gran delantero, ¿eh? Oye, Gran delantero. Jugué contra el Chima Ruiz, jugué contra el Cabrito Arellano de las Chivas, esas Chivas. ¿te avisaron desde antes en la Me avisó el mismo día, porque jugamos. Hay una bronca el domingo Ajá. contra Irapuato Sí. y jugamos el miércoles el clásico. Viajamos y el mismo día me habla, ¿puede bajar Alfio Basile? ¿Puede bajar al lobby? Sí. Yo estaba concentrado con Lara. ¿Puede bajar al lobby? Y ahí me da la noticia. Usted va a jugar hoy. ¿Está preparado? Por supuesto, es para lo que siempre me preparé. No, sí, ¿Cómo le vas a listo. decir Sí, que ¿cómo no? No, ¿cómo La que- primera jugada, te cuento, la primera jugada en una banda, la primera jugada, ¡pum! Barrida, gané el balón, listo. De ahí, chao, todo, te olvidas Todo de se todo. aclaró. Claro, claro. Entonces, a lo que voy con este comentario es que, y se lo quiero decir a la gente, que esto es un contagio y te tienes que preparar al máximo para competir. Y el mexicano puede competir, Claro. pero siempre y cuando estemos juntos, porque nadie gana un partido solo, nadie. No, nadie. Ocupa la afición, la prensa, Tú todo ves- mundo. Tú ves a los grandes jugar, a Italia, a Alemania, a los argentinos que tienen una Un ego acá mentalidad impresionante y la impresionante. mentalidad Sí, claro. y cómo se matan el hambre, todo, la necesidad y la pasión con que juega. Pero ese es algo que creo que nos hace mucha falta en Demasiada. México. Porque, a ver, lo dijo el profe Arias en la entrevista y después lo dijo antes Paco Portillo, el periodista. En la compañero. entrevista que yo le hice a Paco, Paco dice, después de que pasó todo el gol del milagro y todo esto, la final, yo me acerco con Raúl, dice Paco, y le pregunto a Raúl, ¿qué pasó, Raúl? ¿Cómo se salvaron? Y Raúl contesta, ¿sabes? Prensa, jugadores, directivos, Es afición, verdad. todos Es verdad. íbamos para el mismo lado. Es verdad. Es la única vez, bueno, o la primera vez, o en ese momento, no voy a decir que la única para no salar esta situación, que en de todos los protagonistas del fútbol en San Luis Están en el mismo camino. iban para el mismo camino. Y sí es cierto, o sea, yo hoy que el equipo va mal en San Luis, el equipo va mal, la prensa no hace clic con el equipo, pero también culpa del equipo, ¿eh? Más. O sea, lo voy a decir, porque el equipo no quiere hacer, la gente que está en el equipo no quiere hacer clic con la Porque gente sí de tiene San buenos Luis. jugadores. Los Yo siempre jugadores he lo dicho. hemos analizado aquí, tú lo hemos visto, lo hemos Sí, tratado lo he de visto, lo he desmenuzar. visto. Los jugadores no son malos jugadores. ¿Qué opinión me das de Águila, el central? A mí me encanta. A mí me encanta también, solo lo que decíamos de Marcel, y eso te lo va dando la experiencia de jugar en la primera división. Tiene que controlar un poquito su ímpetu para que no lo expulsen, para que sea un Ok, referente. Pero sí me encanta. Pero se va Sí. desarrollando bien. Va desarrollando Lo bien. que cabecea. Sí, totalmente. Ibas a decir algo, pero... No, yo voy a decir algo del público, que es algo que ya sabes, yo lo he platicado varias veces con el público también tiene que apoyar, que aportar. Claro, Esta imagínate. actitud de últimamente en contra, apuchar al entrenador. algunos jugadores que al final no me parecen tan malo como para O sea, no. apucharlo tanto. Eso en la cancha, pregunto si se percibe, ¿no? Sí, Sí, cuando hay es una- un ambiente a la contestación que hizo Raúl, es un ambiente donde sí se contagia un poquito la mala vibra. Pero quiero decirte algo, creo que yo estuve con aficiones como la de Monterrey, como la de Tijuana, Atlas, y esta afición es bien noble, ¿sabes? Esta de aquí de San Luis.
a esta afición, yo creo que hasta me parece que se tardó un poquitito, ¿no? En apretar un poquito la cosa, porque este estadio siempre, yo creo que es uno de los estadios que mejor entradas tiene en la primera división. No, y que pesa, ¿eh? Y que pesa. Ayer entrevisté a un chico que fue entrenador de porteros de Maradona. Yo lo llevé a Tijuana, se llama... No, yo no lo llevé, lo llevó para lado. Pero ahí lo conocí, le dicen La Fiera. Él era personal de Maradona. Y me comenta, también me llevé esta, que cuando vino aquí, la afición le metió presión a Diego, que Diego había dominado todas las canchas del mundo y las había hecho pedazos. Y aquí no pudo. O sea, no pudo y dijo la afición, le dijeron, oye, ¿qué opinión das de la afición? La afición hizo su trabajo. Y su trabajo fue unirse con el equipo y el equipo ascendió. En ese momento sí. Porque Dorados era el mejor equipo, ¿eh? Dorados estuvo a punto de sacarlos. Pero la afición, el estar sobre de Diego, sobre del equipo, creo que sí afectó ahí el gol de Bilbao, todos. Ustedes han vivido tal vez el mejor momento, cuando pertenecían al equipo, cuando vivieron el mejor momento, lo máximo que ha vivido. Y este equipo, este estadio, esta ciudad, esta afición, es una afición que se conjuga y es una de las mejores en casa. Era hermoso, ¿verdad? Cuando llegábamos cada fin de semana. Sí, pero también lleno total. Se tiene que conjugar muchas cosas para que eso vuelva a pasar sí, y hoy nos está logrando, ¿no? El arraigo, el que convivíamos con la gente, el que hacíamos todo eso, todo se suma, ¿no? Todo eso suma. Es. Convivíamos con la gente y recuerdo cuando llegué a Tijuana también, porque ese equipo llegó también y se hizo grande. Lo único que nos dijo el dueño, ese equipo nació grande. Nació grande. Lo único que nos dijo el dueño, convivan con la gente. Sí. Es que no le niegues a un niño un autógrafo, una foto, a una persona. Yo tenía muchas cosas a cargo, me daban ropa, infinidad para regalarle a la gente. Tú llegabas al estadio y todos de rojo, ¿no? Sí. Los vigilantes, todo. Acá ves y llegas al estadio y no traen una playera del equipo, nada. Es más, ni a las básicas no nos daban a tiempo. Allá no, allá era a todos. Es que a es todos. eso, es identidad. Es identidad, es gusto. Ojalá cambiase eso, porque de verdad San Luis necesita eso. Necesita tener referentes, tener jugadores emblemáticos, ¿no? Sí, claro. Que no nada más pensar que, bueno, al rato se nos va Pedro. Sí, que se vaya Pedro, pero trae a otro. Claro. Fíjate, tengo una anécdota en Tijuana con ¿no? él. Claro. No sé si se ha de acordar. Sí, exacto, sí. Yo no conocía el vestidor de Tijuana. Para empezar, no podíamos entrar. Es una maravilla. Para mí es el más bonito de México. Pero haz de cuenta que pues yo nomás conocía a él y a los de San Luis. Y les hablaba ahí cuando ellos pasaban a entrenar. Todos los niños de básicas los querían abrazar y ¡ay! Era una fiesta cada que iban al complejo. Sí. Me le acerco a él y a la gente y a Noé, que si me regalan unos tachones para mis chavos de básicas. Y me dicen, sí, y en eso pasarse. Y me dicen ellos, creo que me lo presentaron ahí. Ok, ya lo conocía, pero no de relación. Le digo, oye, los chavos, así. Me dieron como unos 50 tachones para todos los chavos, para rifárselos, para regalárselos. O sea, cada partido era todas las básicas ir a los juegos. Conocían a los jugadores. Iba Gandolfi y les daba palabras. El mismo Cirilo también iba y les decía cosas a los chavos. Para bien, para ayudarlos, para motivarlos. Eso es crear identidad. Claro. Ahorita me ha tocado que nunca vi el Cata fue el único que fue a darles algunas palabras, a decirnos cómo a los chavitos y todo. Pero esa parte sí se ocupa mucho para que los chavos aprendan de los grandes y sepan cómo llegar. Totalmente. La verdad que se necesita eso acá en San Luis y se necesita que el equipo despierte un poquito, que entregue, porque nosotros a lo mejor no teníamos tanta calidad, pero entregábamos todo y la gente se dio cuenta. Y hacíamos clic. Hicimos clic. Sí. Empezó así, pero luego hubo calidad. Pero me refiero al principio, o sea, que decían, sí, claro. Oye, este equipo como que tenía dudas, Se ¿no? mataba. Exacto. ¿no? Y después ya después calidad. el aficionado te lo reconocía. O sea, imagínate, calidad. En punta el Chango Moreno. Totalmente. Atrás Tresor, calidad total. Atrás de ellos el Chacho y Braulio. En la central era el señor y García Arias. Ponle que no había mucha calidad, pero salía jugando. Y allá arriba el García Arias no perdía una. Y eso fue, Pichus, cuando ya el equipo se estabilizó. No, ya estaba. Sí, fue cuando fuimos líderes. Porque dijo Raúl, está bien, hoy les voy a traer calidad. Y empezó a traer jugadores que aportaron, todos los que mencionaste.
¿no? Sí, Braulio Luna por izquierda. Sí, que sí. para mí ese es el de más calidad. Sí, no, claro. pero ese equipo ya era otro, No, con otros ese equipo ya era objetivos. grande. A eso me refería, ¿me entiendes? Ese Así. equipo ha sido el mejor equipo que ha existido en San Luis. Sí. Sí. Quedamos superlíderes, quedamos sí. con la mejor la defensa Porcentaje. menos goleada. El porcentaje. El porcentaje lo elevamos. Hasta me tocó premio de esa defensa que el grande me dio. No, para mí yo también siempre lo he considerado. El mejor equipo en la historia de San Luis Potosí es ese. Simplemente el superliderato y la clasificación a Libertadores Sudamericana Sí, se dio sí, en sí, esa a las dio todo. copas. Es lo mejor que le ha pasado al fútbol potosino, sí, yo estoy de acuerdo. Sin embargo, es cierto lo que dice Tau y yo estoy de acuerdo con eso. Ese eran nuestros objetivos, No, otro claro. momento. Era pelear, queríamos Ya. ser campeones. ¿no? Sí, claro, Ya queríamos ser hasta nos campeones. animamos a querer ser campeones. Sí, Acá no, no. acá era salvarse antes. Sí. Y era la lumbre te quemaba. Sí, no, pero en ese rato, como dice Tau, nadie quería venir a San Luis. Y venir a San Luis era venir a... No marches, ¿cómo ¿Por voy a qué ir a crees San que Luis? Palau contrató a todos ellos? Porque Tijuana estaba en peligro de descenso también. Porque le sabían cómo manejar un descenso. Hay especialistas, jugadores, cómo manejar un descenso. Ahorita no. Ahorita ¿qué hace? Perdón, lo voy a decir, el Puebla, el más... Están en el porcentaje, ay, pon chavos porque pues ni descendemos ahí. Y es Que un se mal para los fogueen. chavos, El hecho porque de los no haya quemas. descenso, Y los quemas a los chavos. Los quemas a los chavos en lugar de ayudarles. Y les regalas las cosas No. que luego no las valoran y no sirve. Sí, claro. Pero bueno, así ha venido abajo nuestro fútbol mexicano. Yo quería preguntarle algo, porque yo era fan del calcio italiano Sí. en los 90s. 7 de la mañana los televisaban aquí. Sí. Y luego seguía el español con Hugo Sánchez, que lo veíamos. Y yo era fan del Milán, somos rivales entonces. Somos rivales. Este, En ese tiempo el Se Milan- acabó Sí. la relación. En ese Y entonces, tiempo el Milan era pero Italia era top, era la mejor liga Sí. del mundo en ese tiempo. Sí. Del mundo, como la Champions, como la Como la Premier, Premier hoy. y la Liga de España. por lejos. todos Ajá, los pero por mejores lejos, todos iban a Italia. iban a Italia. Gullit, Van Basten, todos, los brasileños, Maradona. ¿Qué pasó después de que abrieron los registros que jugaban puros extranjeros y que Italia no calificó 2 veces al Mundial? Y no había italianos. Y Sí. se rehicieron y volvieron hasta ser campeones del mundo. Pero ahorita, ¿qué pasa otra vez? Ahorita pasa que sí es como una generación donde no hay figuras. No hay. No hay. ¿Es por Sí, el la exceso de La extranjeros? mejor figura es el arquero, imagínate. Ya Ajá, te digo, Donnarumma, Es el gran único- arquero. Que el siempre único tuvieron figuras de porteros, ¿eh? Sí, sí, Eran sí, mis sí. ídolos. Pero Buffon, Senga, Perucci, Pagliuca. Pagliuca. No eran. Sí, eran- arqueros La siempre mejor de escuela buena. de porteros para mí es la italiana. Pero también había delanteros. No, buenos. Bien, Y bien, defensas bien. centrales. Los defensas, Rossi, Baresi. de 9, Ahorita pero... más o menos la defensa sí se acomoda, pero de la media cancha para arriba hay una falta. Falta un increíble. Totti, falta un Bayo, faltan Bayo. esos. Y muy inteligentes. Un ¿Recuerdan? Perdón. Sí, sí, no. No, recuerdan que ya tenían la base de defender y de mediocampistas y después nacionalizaron a Camoranesi. Sí, a Mauro. Y fueron campeones del mundo. Sí, fue campeón del mundo. Camoranesi, que tenía calidad, que tenía todo. Era muy cálidos. ¿No? Pero adelante, mira, en ese equipo que salió campeón del mundo en 2006 tenía Totti, Pippo Inzaghi que metió no sé cuántos goles, Del Piero, Pirlo. Gilardino, Pirlo, O sea, eso ya no hay. De Rossi, eso ya no hay. Porque atrás siempre han tenido, tenían a Siempre. Maldini, Sí, Costa atrás. Curta, Cannavaro, Materazzi, Verdi, pura figura. Sí. Y hoy juegan el repechaje, ¿verdad? O sea, Sí, van a para jugar ver el si repechaje pasan, ¿verdad? para ver si ¿Crees que vienen a- pasen? A ver, la veo difícil, pero ¿Dónde sí, es? creo que al final sí. Perdón mi Va a ser ignorancia, de, ¿dónde es? de local contra Irlanda del Norte, en Italia. En Italia. Y si ganan, van a tener que jugar la final contra el que gane de... Hace años los dejó fuera Irlanda, ¿no? También creo, o Dinamarca. no, fue... O Macedonia. Suecia. Creo que Dinamarca. Suecia. Fue Suecia. Fue Suecia. Sí, fue un nórdico. Y la vez anterior, Macedonia del Macedonia, Norte. sí te dije. Sí, me Macedonia acuerdo, yo del era soy fan de Italia. Y ahora Bosnia, es el que gane entre Bosnia y Kosovo. Qué Y va a feo, ser ¿no? de Es visitante. un grande Italia de los mundiales. Y necesitan Pues, delantero. Oye, Sí, ¿y qué me dices de Pero no creo que van a, fuera de broma, no creo que pueda tener chance. los Joao, 3 porque mejores jugadores de Italia? Para mí, de todos los tiempos, Sí. Baggio, Bayo, Totti y un defensa, Maldini. Maldini. ¿Más que Para mí- Cannavaro? Para mí, Más que Baresi. Para mí, Maldini. Sí, Sí, Maldini es un Jugó crack. más mundiales. Sí, Maldini sí, porque jugaba de Lateral y de central. lateral, de central, tenía buena técnica.
Iba bien al frente, o sea, Al Metía frente, goles. Metía sí. goles. Y qué Mínimo elegancia defensa para jugar. Maldini. Y Totti, vaya, Roberto Baggio, yo he visto cosas de Roberto Baggio que no he visto a ninguno otro. No. es verdad. Del Piero, esos. El Piero jugadores. también fue bueno, pero para mí Baggio y jugó casi toda su carrera con problemas físicos porque era frágil físicamente. Era frágil, sí. Y fíjate, en el 94 juega México contra Italia, con Italia de Ganó varios México. nombres. Empataron. Luis García metió 2. 1-1. Empataron a 1. Marcelino Bernal. 1-1. Marcelino. Uno, Marcelino y otro. No, 1-1. Quedaron 1-1. Sí, 1-1. Ah, no, el de Bélgica, fue el de Sí. Bulgaria, fue el de Luis, Sí, ¿no? exacto. O Bélgica. Empates en Que a la- Luis García metió 2 un día. Que a la No, postre, Irlanda. ese Italia llega a la A final la contra final, Brasil. Sí. en penales. Sí, que tengo muy presente ese. Precisamente Roberto Baggio falla Baggio el penal. Y Baresi, ¿no? Baresi, Que las parece dos que figuras. Pero ahí fue muy controversial en Italia ese mundial porque el entrenador era Arrigo Sacchi. Sí. Sí. Y ahí, a la pregunta que hacía al principio, él era uno que adaptaba a los jugadores a su forma de Ah, jugar. porque él rompió el catenacho, ¿eh? Él era Él presión. fue, sí, no fue el primero en Italia fue Nils Lidholm, que jugó Ok, la... mira. Yo pensé que había sido Zona. Arrigo Sacchi. Y Arrigo Sacchi era como discípulo Discípulo entre de él, comillas, mira. Nils Qué Lidholm. buena información. Y lo llegó a... Y luego de bueno, Arrigo a Sacchi hacer- pasó Capello, ¿no? Al Milan llegó Fabio Capello, Capello. pero ya sí la forma de jugar ya había cambiado. Ya en los 90 no era tan así literal, fue la modificando. marcadora de hombre, ya era como la zona mixta. Claro. Recuerdo Zona total. un Pero juego. sí, Arrigo Sacchi era de... él tenía su esquema, su módulo y adaptaba lo que tenía. Sí, a lo de él. Sí, hasta puso el... que en ese tiempo era campeón de goleo Beppe Signori, no sé si se acuerdan. Señores. Y en lugar que de delantero, porque no le cabía, lo hice a jugar de lateral. Mira. Y así fue. Entonces, tu mejor entrenador del Inter de Milán, Mourinho, Y Mourinho, te dio el triplete. Campeón. Mourinho claro. por el triplete, pero yo me quedo también con Giovanni Trapattoni. Trapattoni, muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Y eso sí, ganó un ¿Y el mejor varios jugador, títulos. Zanetti, o no? No. Mejor jugador, Maldini, Zanetti, ¿no? Maldini. pero bueno, No, Ah, el del del Inter, Inter. del Inter. no, era Ronaldo el fenómeno. Ronaldo el ¿Cómo fenómeno, claro, qué jugador. ¿Cómo Ronaldo no? el fenómeno. Qué jugador, sí. Qué tienes jugador. razón. Y ahí fue donde anduvo mejor, que en todos lados. Sí, es el último, el año que juega Barcelona y el primero con el Inter fueron sus... Sus Espectacular, qué Luego jugadores. se lastimó. Te tocó ver a Eto'o también ahí. Sí, todo. Un avión, ¿no? Yo vi la final de la Champions en Madrid, Ahí en fui, vivo. fui al Bernabéu a ver. Jugaba Eto'o, Príncipe Milito, Zanetti, ¿Sabes Milito? Cambiaso. Metió el gol, ¿no? El Milito. Sí, Ajá. doblete. Jugaba Ronaldo, jugaba Zamorano. Ah, no, la anécdota que cuenta Zamorano. Sí, ya sé. En ese Y es de esfuerzo. ese- Es de esfuerzo. Sí. No. Zamorano, Zamorano, En esa de- Ronaldo, Ronaldo y Vieri. y Vieri. Vieri. El Toro Vieri. Y en Italia solo jugaban 4-4-1-1. Sí. Y nomás jugaba uno. Exacto. Y no podían poner a dos. Y dijo Zamorano, pues el que va a jugar es el que corra más. Y a esforzarse. Y el Y titular es- era Zamorano. Lo tuve compañero a Zamorano y eso hizo cuando llegó al América. Corría como loco. Corría como y buen compañero y venía de Italia. ¿Y cómo brincaba, Tagüit? ¿Le No, ganabas? No. Te brincaba aquí, ¿no? Todavía era una bestia cuando llegó al América. Una vez. Llegó el primer juego y metió 4. Sí, a me Santos. acuerdo, a Santos, sí. Al grande. Al grande. Le digo y se emputaba. Sí, al En grande. selección jugaba con Salas, eran una dupla. Sí. Claro, pero- Marcelo Los Salas. Sasa, sí, así le Salas. llamaban, Era los Sasa. Marcelo Salas, En Zamorano, River. y venía abajo Navia. Con las mismas Reinaldo era el características. suplente de ellos. Con las mismas características. Y el Reinaldo Chaparrito, ¿eh? Sí. Lo que te da el fútbol, conoces mucha gente, vemos mucha gente. Entonces, Es lo máximo el fútbol. decía Simeone, tú le dabas una roca a Ronaldo y te la agarraba como si nada, o sea, la recepcionaba como si nada pasara. ¿Quién fue la figura más grande que tocó compartir? O sea, por ejemplo, no te tocó Zamorano, ¿no? Sí, Pero esa Zamorano. figura... El Piojo López. El Pioja... Sí, mira, Piojo López, Zamorano y Yalmiña, un crack. Almiña, claro, sí. Que sí. no bicicletas. no anduvo bien acá, pero, No, se fue. Bastante mal. pero en los entrenamientos hizo cosas, o sea, Que no excepcionales. habías visto. Y luego me tocó enfrentar a Ronaldinho, Sí, aquí en San Luis. me tocó enfrentar No, a... con el en América. Tijuana, con Tijuana. Tú en Tijuana, pero aquí en San Ah, Luis no sí, estabas nos aquí. tocó Tijuana ya. Tocó Tijuana. Ya, en ese... regresaste a San Luis después. Regresé a San Luis, pero al ascenso. Sí, por eso.
cierto. ¿Y en ese no te tocó? ¿En esa copa? No. ¿No estuviste tú No, aquí? ya no me tocó. Ya, no, Tú- ya tú- estaba Cuando estaba en retirado. Querétaro él. Ya Sí, estaba cuando- retirado, no, ya estaba retirado. No, nos tocó en Tijuana. En Tijuana. Era un caos. Unos Tijuana. maestros los brasileños para jugar la Copa Libertadores. ¿Qué dijimos? y con ¿Qué Libertadores. dijimos? Los Cholos también. En Libertadores. Sí, pero ¿qué dijimos? Porque contábamos lo de la cancha sintética. Dijimos, no, ahorita los brasileños se van. No. No, ¿cuál? Aplicaron la de los italianos. Bien ordenaditos y aparte calidad. O sea, aparte técnica. Sí, puro. Técnica, no. Y corrían determinados metros y todo. No, Y bien armados. Difícil. Y aparte traían a Ronaldinho. Sí. Jugué contra Ronaldinho, jugué Te contra tocó apoyar al Cristiano. Oliver Ortiz. Fue de los Claro, primeros. Oliver Ortiz. Nuestros primeros canteranos ¿En de dónde? Tijuana. América, Manchester United, partido de amistoso en Los Ángeles, en el Coliseo. Me tocó ¿Qué ver a estadio, Ferguson. Sí. ¿Te tocó Ferguson? O sea, me tocó ver a Ferguson en claro. persona. Y a Cristiano. Sí, Y a Señor. Cristiano Ronaldo era un chavito todavía. Sí, claro. Me tocó jugar contra Kluivert, Beckham estaba ahí. El 9 del Barcelona. del 9 del Barcelona, que lo toco y era este muro. Sí, O sea, claro. era su brazo este muro. Y contra Thierry Henry, otra buena experiencia. ese más calidad. Atlas, New York City, New York, Claro. New York. New York City. No, Y- Red Bull. Red Bull, New York, Bull, Red Bull, New York, sí, sí, exactamente. Son de las experiencias que tengo. Donovan también te tocó. Donovan, Con claro. los Cholos. Claro, Donovan. Era bravo el En cabrón, Los Ángeles. ¿verdad? Quiero resaltar algo de los Cholos. ¿Te acuerdas cuando no jugábamos? Y Que nos íbamos al otro lado. Fue el primer equipo que hizo unas visorías para los mexicoamericanos. Por eso Cholos tenía unas fuerzas básicas De lo que impresionantes. platicábamos. Sí, sí, sí. Nada más. Y nosotros nos íbamos, que hoy lo podemos decir, porque en ese entonces no podíamos decirlo. Los lunes viajábamos, pues de cuenta, de Tijuana a Los Ángeles. Nos aventamos como 2 horas y media, 2 horas 40. dime. Jugábamos interescuadras, Xolos, contra el equipo que venía preparándose para ser seleccionados nacionales Es lo de que le Estados dije. Unidos. ¿Te acuerdas? Sí. O sea- Los Cholos tuvieron mucha culpa para que Estados Unidos nos pasara. Por su culpa nos ganan los Pero niños. no, fíjate. No, y desde fíjate. las menores, ¿eh? Claro. A mí me mandaban eso. Pero fíjate la visión también de Xolos, ¿eh? O sea, No, Greg pero- Garza, por ejemplo. Sí, pero más de los gringos. Dijeron, ¿cómo me chingo estos mexicanitos? A ver, vamos a jugar contra ellos. Pin, pin. Y luego nos ponían menores. Y hasta que nos igualaron, nos ganaron. y ellos pagaban eran todo, unas ¿eh? bestias, ¿eh? Ellos pagaban todo. Recuerdo que un día vamos con uno de los que fuimos, con Mohamed, y ellos venía Altidor, Sí. morenazo, grandote. Empieza a meterle al Almazán. Volteo con el turco. Dale. Ah, güey, igual, ¿eh? Igual. De verdad, igual. Va, güey. Y también Y era un chavito. empezamos, sí, pero era una bestia. Sí, claro, sí, sí. sí. Y empezamos, porque habla español, hablaba español, Altidor. o habla. Y no, empezó a meter golpes. No, también nosotros metimos, no. Fue buena interés, No, pero sí. gran experiencia, gran experiencia. A mí como ellos los grandes, luego a mí me mandaban llamar las selecciones menores al San Diego ahí, al Center, ¿cómo se llama? Hay un- Olympic Center. Olympic En Center. Chulavista. No, era impresionante. Llegábamos y pues la línea y todo, ellos pagaban, ya estaba arreglado todo para cruzar. Llegábamos ahí, los chavos, pues no teníamos el desayuno, ¿no? Terminaba, entrábamos a lo que comían ahí estaba. Entrábamos a un Pero cuarto tienen como este todo. y tenían ya charolas riquísimas. la Proteína, comida, todo, así todo. dividido por calorías. Por O eso sea, los gringos son lo que son de atletas, porque la verdad tienen muy buena organización, le dan valor infraestructura. y le dan valor a su atleta. A su atleta le dan valor, cosa que a veces en México Y todo destruimos. es gratis. Exactamente. Pues sí, Todo está financiado por el gobierno. sí, pues sí. Pero, Pero- no, sí es otro nivel ahí. Se podrían hacer muchas cosas en Pero México. sí, ahí la visión de Palau y Jorge y la directiva, que fue hacer interescuadras, los grandes, los chicos, pero yo le echo más visión a que los gringos nos utilizaron para poder igualarnos y ganarnos. Sí, que al final te digo, al final, si tú tienes un equipo bien armado, una estructura bien armada y todos van hacia el mismo camino, Eso. vamos a mejorar. Yo Si recuerdo no- unos cursos, Klinsmann, en Estados Unidos jugaban un 4-3-3. Todas las academias, todos los equipos. Todo parejo. Todos igual, todos. O sea, tú ibas a la Copa Dallas, recuerdo un personaje del fútbol mexicano me dijo, es muy aburrido, todos juegan 4-3-3. Todo se ve igual. Y sí, todo se veía igual. Pero ellos estaban implementando el sistema, Un sistema. para futuro. Porque en básicas hay que trabajar a futuro, no hay que trabajar a ganar.
Hay que trabajar a futuro Exactamente. para que puedan llegar a ser jugadores de primera división. Y hay que empezar con la A. En América era así, ¿no? ¿Qué fue Sí. tu mejor formador? ¿Te lo puedo decir 3 que tuviste? A ver. Alfredo Tena, el profe Rangel o el profe Pedro Vega. Todos esos los tuve. Y Didi, que era de técnica. Y El por brasileño, ahí, ¿no? No, un mexicano. Ah, Didi. Mexicano. Le decían así, Carlos García. Pero le decían así porque él estábamos en el frontón. Mucho frontón. Mucho frontón, mucha repetición, fildeo, que ahora no se No, trabaja tanto. Específico. Ah, ya le llaman DDJ. Entonces, Departamento del jugador. Cuando antes era específico por posición. y- claro. O sea, todo está inventado. Claro, ya, pues es que ya el fútbol está inventado, ya. Claro. Todo está inventado y por ahí los escuchaba porque los he visto, que decías, Pichus, que a veces el técnico que viene de afuera demerita el fútbol mexicano. Lo demerita tanto En todos los niveles. tácticamente, lo demerita, dice, no, yo soy. Y No. cuando se enfrenta, No, ahí cuando- sacamos ventaja. Y cuando ve el nivel, porque no es lo mismo ver un partido de fútbol mexicano en vivo que en la televisión, porque en la televisión suele verse medio lento. Sí, lento. ¿Sí o no? Entonces demeritan esa parte, porque aquí hay gente muy buena, tácticamente, Buenísima. muy buena, te sabe leer, pero hay gente también Te sabe muy cambiar. muy Sí, soberbia, se que, pasa. 4-3-3, así. No son sistemas, señor. O sea, es un círculo muy grande. Engloba muchas cosas. Engloba muchas cosas el fútbol, ¿no? Para tener resultados. ¿no? Es lo que yo Gestión podría de grupo, táctica, decirle. preparación física, Totalmente. nutrición. claro, lo que hemos Todo un dicho. trabajo integral Totalmente. que hay que llevarlo planificado, Claro, lo que porque hemos se dicho. dice y se habla Sí, sí, y sí. muchos versean, pero hay que tenerlo aquí digitalizado, llevarlo a la práctica y luego el profe Pareja me decía, y luego que te lo crean, Sí. y luego que lo hagan. Luego, que Exacto. que lo hagan, exactamente. Sí, 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 sí. exactamente. No, No, es es un- dificilísimo. Y cada vez es más difícil con los chavos también. Sí, no, mucho más. Hay que Las traducirlo nuevas todavía. generaciones. Es difícil, pero de No, este no es lado imposible, sí sí se puede. tenemos que estar preparados Sí, y tenemos que eso. tener mucha energía. Aparte. Sobre todo eso. Porque no puedes llegar y decir, hey, hagan esto. No, ya no. Es así y así va a ser, al que le guste. Suena autoritario a veces, pero es así. Por eso tenemos un escalón abajo, porque todavía no nos la creemos, de verdad. Pero sí lo podemos lograr. Oye, Tavo, ya para cerrar esto, porque esa es la discusión que tenemos. Pichu y yo no estamos tan en desacuerdo, Con pero eso acabamos. con esta acabamos, sí. Bueno, una rapidísima. ¿Hasta dónde va a llegar México, según tú, en el Mundial? Yo creo que pasa del quinto partido. ¿Sí crees que sí pasa? pasa, Está porque con va a ser un nosotros, plus está con nosotros. y no nos pusimos de acuerdo, ¿están de acuerdo? Sí, no, No, nada. No Va lo a habíamos ser, dicho. el jugar en México, Tú al sabes que, lo al que- que no le motive, no puede estar en No, la está selección muerto mexicana. ya. Claro. Que no sé. Entonces, Deshagamos el fútbol esa ventajita sí vamos a tener. Seamos, como dicen ustedes, mariachis o luchadores y no pasamos el quinto partido. Sí, no, Exactamente. se juega en el Azteca a la 1 de la tarde, el primer partido. Yo creo que desde ahí, si no sacaste la ventaja, tú has jugado ahí muchas veces. El otro vez me preguntaban, ¿qué es importante? El primer partido. Sí, claro. ¿Para qué? Para que ganes y te fortalezcas al máximo. Y ese estadio pesa. Exactamente. Esa es una Ese bestia estadio también, pesa. exacto. Ese estadio pesa. Jugar en ese estadio ¿Lo conoces? Sí. lleno, ¿Qué te parece? lleno y con la altura, sacas ventaja. de Sí, todo, no, y lo que va a hacer la esa cancha, lo que es esa cancha. vibra, Exactamente. todo ese monstruo. Hermoso va a estar. 1 de la tarde, el smog, No, una- el estadio lleno, La fiesta que va a ser. el calor que seguramente va a haber. Capaz que hasta llueve, ¿eh? Entonces la cosa se pone todavía peor. ¿Contra quién es el primero? Sudáfrica. Sudáfrica. Sí, o sea, Sí, Sudáfrica dice, no, sí corren mucho, sí, pero la altura. La altura y todo les va a costar. Johannesburgo no tiene altura. No, Ah, lo que decimos. ningún Después gusto, país, Guadalajara. creo. Corea se puede Más que complicar. Ecuador y Bolivia. Ecuador, Bolivia y Perú. Corea se puede complicar porque es Guadalajara, ahí ya que Ya está los la par. tapatíos le pongan ahí, y luego Dinamarca o República Checa o el que califique. Que los tapatíos le lleven serenata. Que los toda dos la son noche. difíciles, ¿eh? Son muy difíciles. Porque mucha gente decía, no, el No, grupo son muy fácil, difíciles, no. Son difíciles, Son los muy europeos difíciles, son sí. difíciles. Los asiáticos también son muy difíciles. Sí, por Sí, eso son muy México, difíciles. te digo, no me preocupa porque los que elija van a hacer el campamento, Sí. Sí. se van a fortalecer, van a cerrar filas y tómala. con Y luego todo. el Vasco. ¿Te tocó el Vasco alguno? No. No me tocó. Pero ¿te gusta desafortunadamente. su...? Me encanta. A mí también. Me encanta. Es de Sí, mí. no, es lo que Ojalá decíamos. tuviéramos más vascos. Ojalá, a mí me encanta, aunque a veces Hugo no lo sabe decir y se le critica mucho, pero sí necesitamos gente que... No, que- como ellos. que Que nos identifica. Exactamente. Sí, Que exactamente. esos son los mexicanos Porque si ellos lo triunfadores. lograron,
¿Por qué nosotros no? Y ellos nos van a enseñar ¿No? cómo. Exactamente, ¿no? Sí, ¿no? Y pues está, güey, pues ya, ya no te voy a hacer la pregunta de la línea de 5 porque ya me queda claro Nada. que tú la manejas perfecto y la conoces bien. Agradecerte primero por la gran experiencia que como aficionado, te lo digo Gracias. primero como aficionado, Sí. porque contigo viví los mejores momentos como aficionado, lo decíamos, el mejor equipo que yo he visto en San Luis, el mejor equipo que yo recuerdo en mi corazón de aficionado, tú estuviste ahí. Sí, afortunadamente. Y te agradezco primero como aficionado lo que me dejaste vivir y gritar tus goles. Aquel gol me acabaste la voz, ya no pude gritar el del Colo por tu culpa. Sí, sí. Pero no, lo que ustedes hicieron pasarle a esta ciudad, toda esa generación. Sí. Primero la salvación y después los superlideratos, la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y las grandes memorias. Ya no íbamos al estadio de sufrir, veníamos a hacer sufrir a los demás. Sí. Tienes razón, Todos. tienes razón. El equipo que viniera aquí era Sufría. a ver cuántos goles les vamos a meter. Aquí les ganamos al América, le ganamos a Cruz Azul, le ganamos a la Y Chivas. también en su casa. Y también allá. Sí, no, pero aquí era venir a verlo sufrir. Y era un así. clásico que jugáramos a las 5 Sí. el sábado. Sí. Y al Querétaro lo mandamos a segunda división. Exactamente, ganamos 1-0. Ganamos 1-0, siempre voy a recordar, y porque ellos venían a morir. Gol de Sebastián Abreu. Exactamente, exactamente. Y bueno, te agradezco mucho, les agradezco mucho la invitación. Siempre es un gusto platicar con gente de fútbol y que la gente lo vea y que la gente, yo siempre le voy a agradecer a la gente que en esta ciudad me reconocen a diario y no es presunción. Me reconocen hasta la gente que va con su chavito y le dice, tómate una foto, luego te explico quién es. Sí, porque que ya tenemos canas. Exactamente, pero un agradecimiento porque Sí, la verdad somos privilegiados de que la gente te reconozca Claro. y de que sobre todo entregaste todo. Se nota. Entregaste al máximo para que el equipo saliera adelante, ¿no? Te podían salir bien o mal las cosas, pero entregaste todo. Entonces, un abrazo a todo el mundo, a toda la gente que le va a San Luis. Y siempre es un gusto hablar de fútbol con Claro. ustedes, ¿va? Y la segunda es esa. Gracias por también sentarte a platicar de San Luis, porque ese es el objetivo de estas entrevistas, de estas charlas, desde que iniciamos con Pichos. Hoy nos acompañó Yair. Buen Yair. Y por eso invitamos también a Alessandro que se suma, porque Claro. también sumamos, pues, somos gente de fútbol desde varias trincheras. Y de otro evidentemente. país, que mejor. Aparte, sí. Desde varias trincheras, desde los medios, desde las aficiones, ustedes que son profesionales de este rubro. Pero lo que queremos es cambiar un poquito la píldora y no nada más hablar, sí hablamos de anécdotas, pero Claro. también hablar de fútbol y aterrizar esos conceptos que ustedes vivieron desde su formación ahora como profesionales al público. No nada más el chisme, que pues No. sí, obvio, pero también está el concepto fino y aterrizarlo, y eso es lo que queremos. Y creo que lo logramos. Lo logramos al máximo y déjame decirte una cosa. Me encantó la dinámica porque, como dices, hablamos de anécdota, no de chisme. Sí, sí, sí. Y anécdota que dio un resultado Sí, no, para no cualquier algo. cosa. Sí, ¿no? es la idea. Podemos hablar de 1000 cosas, pero no nos interesa. Nos interesó estas anécdotas que fueron saliendo, Sí, si te das sí, cuenta. es una charla de Hablamos Es que es de natural. Italia, hablamos de San Luis, hablamos de la natural. América, de Xolos, de todo. Y es del La verdad, corazón, y se es de lo trata. que uno siente, no es Exacto. ni hay yo ni hay nada. Y por último, quiero decirte que yo me formé en un equipo grande, pero por esa formación yo pude llegar a San Luis y dar resultado. Ir a Tigres, dar resultado. Me fui al Atlas, que nunca pensé jugar en Atlas, y entrenar y seguir con mi disciplina. Y después, como siempre he dicho, alguien se fijó en mi trabajo porque ya me habían hablado antes de Tijuana y no me dejaron salir de Tigres. Y me invitan a Tijuana. Un Yo era la privilegio, un frontera privilegio. para hablarle a todos ellos. Un privilegio conocer a Jorge, conocer a Al Rick. Chacho lo quería llevar de jugador antes. A varios de aquí como ellos. A Jorge, que es un guerrero y lo conocemos, y un ganador. Ganador, Y sí, conocer a Ricardo Turco Mohamed, que es un maestro. sí. Es maestro. Es un maestro. Sí, claro. ¿Sabes? Es un maestro. Con Tú honores. me preguntaste por los del América, pero también tuve a Ricardo Mohamed, que es un maestro, es un tipazo. Para los que no saben, se llama Antonio Ricardo Mohamed. Antonio Ricardo Mohamed, por eso. Sí, sí, sí. Y tuve la oportunidad de saludarlo acá y que, ¿Cómo te abrazó, que alguien te dé un abrazo. De esa Y manera. que te des su móvil para que le hables o algo, es de... Claro. Porque ya para cerrar, cuando perdimos el partido contra Atlético Minero en Brasil, sí. ¿te acuerdas? Que Dubier falla el penal. Ese vestidor que era, entra Turco y empieza a llorar, pero agradeciéndonos a todos. Gracias. Gracias por
por tanta entrega. También de él, gracias. Es lo que te da el fútbol. Claro. Es lo que te da el fútbol, esos momentos, ¿no? Pero pues muchas gracias a todos. No, pues ¿va? al contrario, gracias a ti por tu Gracias a tiempo. ti, a ustedes. Y obviamente esta es la primera y ojalá que se repitan muchas veces. Cuando estas quieran charlas. hablamos de fútbol y todo. Y recordando en Tijuana te faltó hablar de alguien más, el que te llevó. Pues me lleva... Las directivas, todos. Por supuesto, Ignacio Palau, un maestro. No lo puedo dejar de nombrar, aunque digan que es mi papá. Pero es el Por supuesto que sí. creador de ese lugar. El creador de ese lugar, el que puso orden y por mí fue al... Con la idea de Jorge Alberto, obvio. Y por el apoyo, claro. Apoyo y de me ahí. acuerdo mucho que llegó al aeropuerto por mí, él. Tenía esa gran virtud así. Tenía como que detalles de humano, ¿sabes? De decir, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Claro, ¿Qué tienes? ¿Qué te hace falta? Y eso es lo que hace falta a los directivos. Exacto, exacto. son humanos. Los Exacto. jugadores y todos somos humanos. Sí, sí, sí. Él decía, aquí no son números, aquí son personas. Eso. Y seres humanos. Por eso te digo que, ¿tú crees que los jugadores actuales de San Luis no quieren ganar? Pues claro Todos. que quieren ganar, todos queremos ganar. Sí, sí, pero a veces hay la estructura o algo falta que los está como que Deteniendo. poniendo en duda, ¿no? Deteniendo, Y el jugador se hace poniendo en muchas ideas. Pero bueno, saludos Pues a todos. vámonos. Perfecto, ¿Eh? pues gracias. Un placer. gracias. Un Gracias a placer. todos, un placer. ¿Cómo le vamos a Gusto poner? conocerte. ¿El italiano o qué? El italiano. El El italiano. En Italia me dicen Un el italiano en mexicano. San Luis. Un italiano en San Luis. Un italiano en San Luis. Está Allá como le la dicen el Volpe. mexicano, acá le decimos el italiano. El entonces, argentino en México y el mexicano en Argentina. Exactamente. Maestro él dice, de una que ideología. habla itañol. 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 Así es de mi esposa. Ok. Pues vámonos. Bueno, vámonos. Gracias. Gracias. Gracias, Tawi. No,